Hola a todos, aquí Warp para traer el fanfic. Gravity Falls. El horror de las cataratas de The Artillery Iguana, que pedí indirectamente en YouTube y me respondió por Archiveo Foro un beta y que el fanfic está en inglés y con ayuda de Microsoft Edge lo traigo traducido. Los links estarán en la descripción. Sin más decir, comencemos. Capítulo 76. Conocimiento subterráneo. Resumen. Dipper y Tyrone son llevados al subsuelo. Stanford Pines estaba exhausto. Exhausto hasta los huesos, hasta el alma. Durante décadas, había aprendido que el verdadero descanso era un mito, para su cuerpo, para su mente. Ya sea que estuviera corriendo por su vida, saltando a través de los planos infinitos del multiverso o simplemente despierto en las cataratas de gravedad pasadas tratando de cerrar los ojos, la paz siempre parecía estar fuera de su alcance. Ahora, de vuelta a casa, las cosas deberían haberse resuelto. Pero el mundo al que había regresado era un planeta completamente diferente del que había dejado. Teléfonos inteligentes. Inteligencia artificial que no era solo un sueño de ciencia ficción. Prótesis robóticas. El tipo de saltos tecnológicos que habría matado para estudiar de primera mano. En cambio, se lo había perdido todo. El Mysterious Shack en sí era apenas reconocible. Una vez que fue un pequeño fuerte al borde de un apocalipsis, ahora era una trampa para turistas de mal gusto. Dirigido por su hermano. Usando su nombre. E incluso esa no fue la parte más salvaje. Sherman, su hermano pequeño, ahora tenía una familia. Y esa familia tenía su propia familia. Ford aún no había procesado completamente que era un tío, y que casi un mago se había comido los sesos de su sobrino nieto. El universo no se desaceleró para nadie, especialmente para él. Ford no estaba dando un paseo tranquilo esta noche. Estaba en una misión. Había tomado prestado el auto de Stan al amparo de la oscuridad y había dejado una nota. Stan se quejaría, pero estaría bien. Probablemente. Transportando uno de sus artilugios más nuevos, Ford se abrió paso por las calles tranquilas, notando cómo Gravity Falls parecía haber casi duplicado su tamaño desde su última mirada real. Nuevos edificios, nuevos vecindarios, sin duda financiados por los noroestes, pero muchos de ellos aún tenían esa somnolienta penumbra del noroeste del Pacífico que recordaba. Su destino era uno de los hogares más nuevos. Su primer encuentro había sido incómodo. Y Ford sabía que no era exactamente menos incómodo ahora, especialmente debido a su compañera de cuarto. Ana no sabía con quién estaba hablando Minerva cuando abrió la puerta, pero Minerva se las había arreglado para escabullirse con una excusa endeble sobre estafar a la gente con magia. Aparentemente, eso había hecho que Ana se riera lo suficiente como para resoplar. Todavía sorprendía a Minerva que se sintiera un poco culpable por dejar atrás a Ana. Había pasado mucho tiempo desde que había pasado tiempo con alguien humano, de su edad y tan moralmente flexible como ella. Pero cuando Stanford Pines apareció en su puerta, algo importante estaba sucediendo. Los pensamientos de Ford volvieron al presente cuando una chispa saltó del dispositivo frente a él. Se estremeció y se subió las gafas por el puente de la nariz, examinando la máquina. Era un artilugio, un mosaico de tecnología moderna obtenida de las tiendas locales y circuitos antiguos de sus propios diseños. Ocupaba una de las habitaciones más pequeñas en lo profundo del laberinto subterráneo debajo de la choza. Un televisor enorme colgaba de la pared. Monitores más pequeños parpadeaban en las esquinas. Una vieja y voluminosa computadora zumbaba en las sombras. Pero la pieza central fue la silla. A primera vista, parecía un sillón reclinable de hospital maltrecho que alguien había tirado. Pero Ford lo había modificado mucho. Los cables salían de su base de metal, enrollándose en las paredes. Una elegante cúpula de metal colgaba sobre el reposacabezas, aparejada para bajar o subir. Ford lo miró con una expresión a medio camino entre el orgullo y la vergüenza. Un cable suelto y todo esto no vale nada, murmuró para sí mismo. Un estrépito detrás de él lo hizo girar. Minerva se sentó frente a una terminal de computadora, escribiendo rápidamente. Con una última pulsación de tecla, se echó hacia atrás, con sus brazos mecánicos en su camisa. Todavía era un espectáculo que Ford luchaba por ver sin sentir vagas náuseas. Trató de no pensar en cuánto de Minerva seguía siendo carne humana. ¡Ay! Eso es lo mejor que va a conseguir el dispositivo, dijo. No estoy seguro, respondió Ford, con incertidumbre en su voz. Entonces, ¿puedo finalmente preguntar para qué es esto? Dijo Minerva, cruzando los brazos.
Se había acostumbrado a que la dejaran en la oscuridad. Molesto, sí, pero al menos las respuestas nunca fueron aburridas. Ford vaciló. Te lo aseguro, no es un arma. O un dispositivo de tortura. A pesar de, apariencias. Hizo una mueca, mirando el casco de metal sobre la silla. Pero tengo que ocultarte los detalles, dado tu proximidad a un agente del gobierno. Minerva puso los ojos en blanco. Oh, entonces confías en mí lo suficiente como para construirlo, pero no lo suficiente como para saber para qué sirve. Trató de sonar enojada, pero sobre todo sonaba cansada. Al menos el oráculo explicó en algún momento, murmuró. Ford se cruzó de brazos. Créeme, no estoy ocultando cosas porque no confío en ti. A pesar del hecho de que una vez trabajaste para un Cosman, atacaste a mi sobrina nieta y a sus amigos, y fuiste empleado por un productor musical sospechosamente turbio. Minerva hizo un chasquido irritado con la lengua, claramente consciente de su propio currículum. Ford respiró hondo. La razón por la que te traje es porque tú y yo, compartir algo único. Minerva parpadeó. ¿Lo hacemos? Ambos somos inmunes a la posesión. Minerva se congeló. Posesión. Había aprendido el valor de esa inmunidad en particular hace mucho tiempo. Cuando la expulsaron de su hogar por primera vez, solo había sobrevivido eliminando todas las vulnerabilidades, convirtiendo su cuerpo en un caparazón de metal, cables y magia. Los venenos, el alcohol, incluso las neurotoxinas no podían tocarla ahora. Pero la posesión, esa fue la parte verdaderamente importante. Y Ford acababa de confirmar lo que siempre había sospechado pero nunca había expresado. Oh, dijo Minerva de repente, su voz más tranquila. La situación se había vuelto más seria, mucho más seria. Si estaban lidiando con el que realmente no quería pensar, entonces todo lo que podía hacer ahora era confiar en Stanford Pines. Entiendo lo suficiente. Pero sabes que el oráculo probablemente ya sabe que tú sabes de él. Nunca se sabe realmente lo que verá a continuación. Soy consciente de ese factor, respondió Ford, ajustando una bobina de alambre sin mirar hacia arriba. Y tendré que rendir cuentas. No es como si fuera una amenaza, solo, una variable. Inspeccionó la habitación una vez más, con expresión tensa. Deberías irte. Esa agencia todavía tiene el ojo puesto en ti. Hice todo lo posible para codificar sus protocolos de seguimiento, pero quién sabe qué tipo de recursos tienen realmente. Entendido, dijo Minerva simplemente. Ella no discutió. Cuando Stanford Pines te dio una advertencia como esa, escuchaste. Mientras la conducía hacia la salida, se encontró medio esperando que le vendaran los ojos en algún intento demasiado teatral de proteger los secretos de la choza. Pero no se molestó. Simplemente seguí caminando, rápido y concentrado. Ella miró hacia arriba. Entonces, ¿es eso lo que se supone que detiene el apocalipsis? No, dijo Stanford rotundamente. Pero podría ser capaz de contenerlo. Su tono era sombrío, sus ojos distantes. Quería sonar confiado, seguro, inquebrantable. Pero en el fondo, él sabía que no era así. No era una fuerza inquebrantable. Era solo un hombre que había visto demasiado y no podía dormir. Porque sabía con lo que estaban lidiando. El sueño no llegó fácilmente a Stanford Pines, ni antes del portal, ni después. Pero esta noche, estaba tan agotado por llevar a Minerva a casa y esforzarse por lo que tenía que ser más que un día completo de trabajo sin parar. Caminó por la cabaña como un fantasma, medio esperando encontrarse con uno de los niños o con su hermano. Si lo hubiera hecho, probablemente habría agregado otro recuento a la lista de formas en que estaba fallando como pariente. Casi los mata un mago. Ignorándolos durante días. Guardando secretos. No es exactamente una receta para la unión familiar. Sintió una punzada de molestia, aunque no estaba seguro de a quién iba dirigido. Cuando casi entró en lo que solía ser su habitación, ahora la de Stanley, se detuvo. Otro recordatorio de que nada había salido como había imaginado. Todos esos universos alternativos con los que había soñado, donde llegaba a casa y todo estaba bien, no se alineó del todo con el que realmente aterrizó. Arrastrándose a la habitación de invitados, se desplomó en el sofá sin siquiera una manta. Sin almohada. Sin preparación. Solo agotamiento. Y por una vez, el sueño lo encontró rápidamente. Un tipo de sueño profundo y hundido. Del tipo que podría llamar la atención de un viejo amigo. Stanford se despertó, o al menos, eso pensó.
Se incorporó, inmediatamente alerta. Extrañamente, nada del agotamiento habitual se aferró a él. Eso solo fue una señal de alerta. El mundo a su alrededor estaba tranquilo, demasiado silencioso. Los campos se extendían por millas, llenos de tallos altos y dorados de lo que parecía trigo o algún otro cultivo de cereales. El cielo era de un color antinatural, el azul se desvanecía en un gris negruzco oscuro, sin sol a la vista. Solo un crepúsculo que se sintió incorrecto. Su primera suposición, por supuesto, fue el desplazamiento dimensional. No habría sido la primera vez que una barrera debilitada lo dejó caer en un lugar desconocido. Algunos reinos eran lo suficientemente frágiles como para abrirse con el paso equivocado. Pero esto no se sintió así. La Tierra no era dimensionalmente débil, no por defecto. Si estaba aquí, alguien lo había traído. Ford se puso de pie y comenzó a escudriñar el horizonte, repasando su protocolo habitual. Observó el terreno, buscó puntos de referencia y evaluó su equipo. La silueta distante de un parque de diversiones llamó su atención. Una rueda de la fortuna. Unas cuantas atracciones de carnaval. El contorno despertó algo en él, recuerdos de Nueva Jersey, de largos viajes en autobús y destellos de la infancia por la ventana. Esparcidos a su alrededor había objetos. Artilugios, herramientas, dispositivos a medio terminar de diferentes épocas de su vida. Dio un paso y empujó algo con su bota. Mirando hacia abajo, su pecho se apretó. Una máscara. No cualquier máscara, una de las que usan los espíritus que había traído a su propio mundo. Eso lo confirmó. Este no era un paisaje onírico al azar. Fue construido, esculpido. A su medida. Y eso significaba que no había terminado. Un repentino sonido chispeante crepitó detrás de él. Ford se volvió instintivo, buscando un arma, pero no encontró nada debajo de su abrigo. Se congeló. Elevándose por encima de él, definitivamente no allí momentos antes, estaban los restos del portal. El original. Doblado, roto, pero tarareando débilmente con un poder inestable. Era exactamente como lo recordaba el día que se fue. Antes de que pudiera darle sentido, el viento se levantó. Una extraña vibración recorrió el campo. Los cultivos se doblaron en olas, como si una fuerza invisible los atravesara. Llevaba consigo un sonido, no hablado sino sentido, que se arrastraba por el aire como estática envuelta en seda. Ja, 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 los ojos de Ford se abrieron como platos. El viento llevó la risa como una red, envolviéndola alrededor de su cabeza, apretando detrás de sus ojos. Conocía esa voz. Odiaba esa voz. Su garganta se secó al instante. El calor aumentó. El pánico se apoderó de él cuando dio un paso atrás, buscando salidas o palanca o cualquier cosa. Los cultivos se encendieron. Las llamas se extendieron hacia afuera en una quemadura perfectamente geométrica, despejando una forma ancha en el campo. No pasó mucho tiempo antes de que el símbolo fuera claro. Un triángulo. Con brazos. Piernas. Un sombrero de copa. Un ojo. No, susurró Fir. Oh, pero sí. Fue la respuesta. Las llamas se retorcieron hacia arriba, tomando forma, fusionándose en una figura. Ford retrocedió varios pasos, pero siguió creciendo hasta que se cernió sobre él, casi el doble de su altura. Bill Cipher. El mayor error de Fir. Su peor pesadilla. Vivo y riendo. Bueno, bueno, bueno. Si no es Stanford Philbrick Pines. Bill gorjeó, reduciéndose repentinamente a un tamaño no más grande que una pelota de fútbol, y luego orbitando a Ford como una luna. ¿Cuánto tiempo sin verte? Definitivamente eres un espectáculo para el dolor, espéralo, ¡Uay! Por eso, Bill, gruñó Ford, su disgusto grabado profundamente en cada línea de su rostro. Dolor de ojos. Bill se rió, en espiral hacia arriba. Oh, eso todavía me mata. Pero no tanto como casi te mato. Vete, Bill. No tienes control sobre este reino. Deja esta dimensión en paz. Bill se detuvo en el aire. Su risa se desvaneció en un zumbido casual mientras se secaba exageradamente una lágrima de dibujos animados. Oh, vamos, Stanford. Es un poco tarde para eso, ¿no crees? Claro, técnicamente todavía estoy en el paisaje onírico, pero digamos, me estoy sintiendo muy cómodo en este pequeño rincón de la realidad. De repente se acercó a la cara de Ford, bajando la voz a un susurro siniestro. Oye. ¿Quieres conocer a un amigo? Antes de que Ford pudiera reaccionar, Bill conjuró una marioneta con un movimiento de su mano.
Una marioneta colgaba en el aire con cuerdas brillantes. Era un niño, una caricatura de Malera, con el pelo blanco desordenado y un pequeño traje azul. La sangre de Ford se heló. La marioneta se retorció, levantó su cabeza de madera y lo miró. Ayúdame, por favor. No. Tiempo de silencio ahora. Bill dijo alegremente, metiendo a la marioneta detrás de su espalda. Mientras lo hacía, dejó escapar un grito ahogado que se hundió profundamente en la mente de Kit. Tengo que darle descansos a veces, agregó Bill alegremente, apoyándose en el hombro de Kit. De lo contrario, se vuelve un poco demasiado loco. Oh, pero no te preocupes, amigo, arrulló Bill, flotando de regreso a la línea de visión de Ford, porque si crees que esa fue toda la diversión que he planeado para tu mundo, prepárate para sorprenderte. No seas tonto, espetó Stanford, su voz se agudizó. Con el portal desaparecido, sé que no hay forma de entrar. No puedes cruzar. No hay otro igual en la Tierra. No tienes un punto de apoyo físico. Bill se inclinó, engreído como siempre, su forma parpadeando en los bordes. Oh, Stanford. Ambos sabemos que eso es mentira. Dio un salto mortal hacia atrás en el aire y se rió de nuevo. Ayudé a diseñar ese portal, ¿recuerdas? ¿Crees que eres un genio? Por favor. Sin mí, todavía estarías dando tumbos entre viejos restos alienígenas y murmurando sobre notas manchadas de café. Tal vez, descifrarías el viaje dimensional a los 90 años, después de crear uno o dos bonitos agujeros negros. ¿Pero con mi ayuda? Bueno, digamos que te saltaste algunos siglos. El ceño fruncido de Ford se profundizó. Sabía hacia dónde se dirigía Bill, y eso le revolvió el estómago. No hay forma de que vuelvas a acceder a él. Destruí todo. Bill lo interrumpió, con voz repentinamente seria. Stanford. Sé sobre la grieta. Me aseguré de que siempre hubiera una ruptura. Integrado en tu pequeña y elegante máquina, escondido como una astilla debajo de una uña. Todo lo que tengo que hacer es encontrarlo. Encuentra dónde está. Cómo llegar a él. Y una vez que lo haga, es mío. Se acercó un poco más, con voz vertiginosa. Pero no te preocupes. He estado haciendo planes, Stanford. Haciendo algunas llamadas. Muy pronto, todo tu mundo aprenderá a divertirse. Luego, con un chasquido de sus dedos directamente en la cara de Ford, Bill desapareció y el mundo se encendió. El fuego no lo tocó. Pero lo rodeó. Los colores se quemaron demasiado brillantemente. Las llamas bailaban en patrones caóticos, formando formas y sombras demasiado retorcidas para la mente despierta. Surgieron siluetas, figuras negras que bordeaban el borde del infierno. Algunos parecían humanos deformados. Otros eran completamente extraños al ojo humano. Docenas. No, cientos. Cada uno tenía ojos naranjas brillantes. Y luego, se rieron. Un coro ensordecedor de voces, aullidos de animales y chillidos mecánicos. Ford se tapó los oídos con las manos, pero el sonido se arrastró dentro de todos modos. Bill flotó entre las criaturas como un maestro de ceremonias. Sí, dijo con una sonrisa, con los brazos extendidos. Espero que te guste mi colección de recuerdos. Se inclinó, cara a cara de nuevo. Quédate el tiempo suficiente, Stanford, y tal vez puedas ser parte de esto. La cacofonía de risas se intensificó. Justo antes de que Ford pudiera gritar, se despertó de golpe. Estaba en el sofá de la habitación libre de la shack, empapado en sudor. Respirando con dificultad. Manos temblorosas. El corazón latía tan fuerte que parecía que podría atravesarle las costillas. Se quedó paralizado, mirando a la nada. Eso no fue un sueño. Se había sentido demasiado real. Y, sin embargo, solo una cosa lo conectó a tierra. Determinación. No podía permitirse el lujo de tener miedo. No podía permitirse el lujo de ser pasivo. Ya no. Si no actuaba, si vacilaba aunque fuera una vez, la Tierra no sería más que otro trampolín en el camino de guerra infinito de Bill Cipher. Ford se puso de pie, secándose el sudor de la frente. Tengo que advertirles. Por supuesto, dormir no le resultaba fácil, pero eso, suponía, ya era normal. En las horas previas a que el sol se deslizara por el horizonte, Stanford Pines ya había pasado por una docena de teorías sombrías. Hacía tiempo que aceptaba que, aunque pudiera resistirse a Bill Cipher, cuanto más se hundía en el sueño, más vulnerable se volvía.
Otra razón para detener a Bill para siempre. Finalmente, llegó el sueño, y cuando Ford se despertó de nuevo, la luz del sol ya estaba sangrando por la ventana. Más tarde de lo que quería. Poniéndose de pie, se miró en el espejo cerca de la puerta de la habitación libre. Parecía un desastre. Está bien, Stanford, murmuró para sí mismo. Acaba con esto. Había estado evitando a los demás, rompiendo la promesa de estar más involucrado, más presente. ¡Qué broma! Se había encerrado de nuevo. Y lo que es peor, uno de sus primeros pensamientos había sido: sobrevivieron tanto tiempo sin mí. ¿Qué son unos días más? Eso fue, diciendo. Dobló la esquina. La habitación más cercana a la habitación libre era la tienda de regalos. Ya podía escuchar voces desde adentro. Sin duda, los turistas habían regresado, arrastrando los pies entre la basura que su hermano tenía en exhibición. Todavía le parecía surrealista ver lo que su hogar una vez fortificado se había convertido en una trampa para turistas. Pero tenía una misión. Después de terminar la construcción de la máquina debajo de la cabaña, el siguiente paso requería Dipper. Oh. Ambos. Todavía no estaba del todo seguro de Tyrone, pero tenía una teoría. Dipper era lógico. Tal vez si pudiera explicar todo claramente, ambos podrían ayudar. Pero eso vino con su propio problema. No sabía lo que el chico pensaba de él. Peor aún, no tenía idea de cómo los espíritus podrían estar influyendo en él. Esa fue la interpretación optimista. Entró en la cocina, ya ensayando un enfoque. Necesitaba hacer contacto hoy, incluso si eso significaba tragarse el orgullo. Pero su plan se detuvo cuando se dio cuenta de que no estaba solo. A sus pies, un perro lo miraba fijamente, moviendo la cola con lo que parecía un entusiasmo burlón. Y al otro lado de la mesa, a mitad de bocado en una cucharada de cereal, estaba Pacifica Northwest. Ella se congeló. Buenos días, señorita Northwest, dijo, con una voz demasiado formal mientras cruzaba la cocina. Abrió la nevera, parpadeando por lo llena que estaba. Nada de eso parecía especialmente comestible, pero encontró medio sándwich y lo tomó. ¿Cómo estás? Se encogió por dentro. Eso había salido incómodo. Apenas unos días antes, le había dado una de las camas más cómodas del multiverso. Ahora la trataba como a una extraña. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos lo siguieron con cautela, mirando alrededor de la habitación como si se asegurara de que nada extraño estuviera a punto de estallar. No están aquí, dijo de repente. Disculpe. No están aquí. Y no me llame señorita Noroeste. Ford entrecerró los ojos. Entonces, ¿dónde están, si estamos hablando de las mismas personas? Dándose cuenta de que había sido vaga. Stan está aquí. Stanley. Los gemelos se fueron antes. La agencia los recogió. Realmente no hablan con personas fuera de su pequeño círculo, así que no sé mucho. Solo que es algo en el bosque. Se relajó un poco cuando Ford se sentó frente a ella. El perro no había dejado de mirar. Ford finalmente sacó la carne de su sándwich y se la arrojó al callejero, quien la mordió agradecida. Bueno, eso es desafortunado, dijo Kit. Necesitaba hablar con Dipper. ¿Acerca de? Preguntó Pacifica, más rápido de lo esperado. Su silencio se había convertido en curiosidad. Ford vaciló. Quería ser abierto ahora. Pero la naturaleza de lo que estaba trabajando lo complicaba. Y Bill, siempre Bill, quería decir que cualquier cosa podía ser tergiversada o utilizada en su contra. Oh, no es nada, mintió. Acabo de estar trabajando en algo clandestino. Un experimento. Una máquina, creo que él, y tal vez su clon, lo apreciarían. Pacifica no parecía convencida. Ella entrecerró los ojos, claramente separando sus palabras. Ella sabía que estaba siendo vago. Sabía que ella lo sabía. Sí, bueno, no están aquí. Y están ocupados. ¿Ocupado cómo? Ford había leído suficientes seres en todo el multiverso para reconocer la vacilación. Pacifica estaba considerando cuánto compartir, pero dudaba que estuviera guardando un secreto profundo. Lo más probable es que ella estuviera igualando su energía. Cautelosa. Hace aproximadamente una hora, dijo, cruzando los brazos, alguna gente los recogió. Dijo algo sobre una situación en el bosque. No obtuve detalles, pero sonaba, no demasiado loco. Ford frunció el ceño. Defina no demasiado loco. Pacifica parecía insegura. Murmuró algo sobre dinosaurios, pero Ford había dejado de escuchar.
Sus ojos se dirigieron a la ventana. Alguien estaba allí. Vestido de negro, con una máscara en blanco e inexpresiva. De pie completamente quieto. Mirándolo directamente a través del cristal. Stanford no tardó mucho en reconocer la figura. Después de todo, les había disparado la primera vez que se conocieron. Era el oráculo. Esto es increíble, dijo Dipper, su voz llena de asombro mientras él y Mabel estaban uno al lado del otro, apenas conteniendo su emoción. Dipper nunca había sido un niño normal, y Mabel tampoco, pero incluso ellos habían renunciado a ver algo tan increíble. Un dinosaurio. Uno real. Justo enfrente de ellos. Ayer mismo, la URA se había puesto en alerta. Algo destinado a ser transferido a una base había roto la contención. Unas horas más tarde, un granjero local con la parcela de tierra más grande de Gravity Falls informó de un extraño avistamiento. Y hace solo una hora, Steve recogió a los gemelos, preparándolos para lo que podría haber sido una batalla de nivel prehistórico. Pero esa pelea nunca llegó. En cambio, la criatura estaba tranquila. Pastoreo. Glorioso. El dinosaurio, un enorme herbívoro de 4 patas, estaba parado hasta las rodillas en un arroyo tranquilo escondido en el bosque, lo suficientemente lejos del zoológico de mascotas y las tierras de cultivo como para permanecer completamente oculto. Los agentes de URA ya habían rodeado el perímetro, pero no se sacaron armas. No se dispararon tranquilizantes. Era pacífico. Mabel, por supuesto, sostenía una hoja enorme, sonriendo mientras la criatura la mordía suavemente. No es un triceratops extraño, corrigió Dipper con una sonrisa. Es un Pachyrhinosaurus. Estructura de cráneo diferente, sin cuernos. Sigue siendo igual de genial. El tamaño de la criatura era fascinante. Sus gruesas ramas empujaban a un lado pequeños árboles con poco esfuerzo mientras se movía, claramente demasiado grandes para este bosque. Y, sin embargo, parecía contento. Dipper se alejó del arroyo, observando cada detalle, las crestas de su cresta, las protuberancias a lo largo de su hocico, el estruendo bajo que hacía que le recordaba a un toro. Subiendo la pendiente de regreso hacia el sendero principal, vio a Tyrone parado en una meseta rocosa, cámara en mano, grabando imágenes y garabateando notas. Justo detrás de él, Toad, Anna y Steve de los Mayfield estaban en medio de la discusión. Dipper se acercó a su clon. Es increíble. Sí. También hay más de ellos bajo tierra, dijo Tyrone, asombrado. Después de que el demonio murió, parece que tanto las tribus nativas como los dinosaurios expandieron su territorio. Tal vez incluso lo dupliqué. Él sonrió. ¿Cómo se siente? ¿Debería empezar a difundir la historia de cómo incendiaste a un demonio? Dipper se rió nerviosamente, pero no ocultó su sonrisa. Sí, deberías. Mabel gritó desde abajo. El dinosaurio levantó la cabeza y soltó un gruñido de satisfacción, como si estuviera de acuerdo. Hizo flotar otra hoja de una pila de vegetación que la URA había colocado. Dipper notó que uno de los agentes rociaba las hojas con algo. ¿Debería alimentarlo así? Preguntó. Tyrone inclinó ligeramente su cámara. Está bien. Lo rociaron con un sedante suave. Pronto tendrá sueño. Resulta que estos no son solo dinosaurios. Son modernos, descendientes que se adaptaron bajo tierra. Su biología podría ser totalmente diferente. Incluso sus temporadas allí son extrañas. Las tribus cultivan, por lo que debe haber ciclos, pero, ¿de dónde viene el agua? ¿A dónde va? Una cosa a la vez, interrumpió Dipper, palmeando a Tyrone en el hombro. Correcto. Sí. Antes de que pudieran profundizar demasiado en la especulación, los Mayfield finalmente se acercaron. Toad, el más bajo de ellos, corrió hacia adelante, ofreciendo ansiosamente un apretón de manos a ambos chicos. Oh, esto resultó mucho menos peligroso de lo esperado. Pero estoy encantado de verlos a los dos aquí. Una cooperación como esta es el futuro de la ciencia. Toad sonrió. Tyrone y Dipper intercambiaron una mirada divertida pero le estrecharon la mano. Y Dipper Pines, debes unirte a nosotros en nuestra próxima expedición subterránea. Es impresionante. Sí, estoy un poco sorprendido de que aún no te hayas ido, agregó Tyrone. Toad se volvió hacia él. Y tú también estás invitado, por supuesto. Lo pensaremos, dijeron ambos chicos al unísono, luego se miraron con sonrisas a juego. Realmente no hicimos mucho, admitió Dipper. Lo acabamos de encontrar. Mabel hizo un amigo.
Confía en mí, dijo Anna, dando un paso al frente. Podríamos haber usado la ayuda. Esa cosa es rápida. Incluso drogado, atravesó un árbol. Sí, y los dardos tranquilizantes rebotaron en su piel como pelotas de goma, agregó Steve. Es una ella. ¿No puedes decirlo? Dijo Doug, mirando amorosamente al dinosaurio. No, dijo Steve inexpresivo. Vergonzoso, murmuró Doug. Se volvió hacia el grupo. Necesitamos llevarla de regreso a la base. Prometimos devolverla en una semana o dos. Sería intrusivo para sacarla de la manada mientras aún están migrando. Au, gimió Mabel, tomándose una selfie con el dinosaurio mientras le daba un último mordisco a su hoja. ¿Puedo visitarla? Ahora somos mejores amigos. La llamé Beatrice. Oh, por supuesto que puedes visitarla. Dijo Doug, radiante. Y no asuman que la invitación a explorar no los incluye a todos. Toda la humanidad debería experimentar esto. Sí, pero todavía no, interrumpió Steve, moderando la emoción de su padre. Incluso si no son sobrenaturales, demasiadas criaturas anómalas que aparecen por aquí podrían llamar la atención. Especialmente si son dinosaurios. Es murciélago gigante, ya tiene teorías de conspiración en Internet. Es más atención de la que necesitamos. Adiós. Mabel gritó, saludando al dinosaurio mientras emitía un gemido bajo y somnoliento en respuesta. Ella sonrió ampliamente cuando los agentes comenzaron a rodear a la criatura para transportarla. Cuando el dinosaurio comenzó a quedarse dormido, Mabel prácticamente saltó hacia Tyrone, ya iniciando una charla emocionada. Mientras tanto, Dipper sintió un zumbido en su bolsillo. El deber llama a la cabaña del asesinato, dijo Doug alegremente mientras Dipper revisaba su teléfono. Dipper parpadeó. Espera, ¿qué? Así es como se llamaba cuando era niño, dijo Doug con orgullo. Ese es un nombre increíble. ¿Por qué cambiarían eso? Dijo Anna. Steve solo suspiró. ¿Por qué sabía que ibas a decir eso? Se volvió hacia los niños. Hablaré un poco con ellos, luego te llevaré a casa. Mientras los Mayfield se alejaban, Dipper miró fijamente su teléfono. Era un mensaje de Pacifica. Solo 3 palabras. Llámame de inmediato. No dudó. Llamó. Hola. Ayuda. Están torturando a Pacifica. Gritó una voz de pánico. Dipper se enderezó, los ojos se iluminaron por un momento antes de reconocer la voz. Wendy. Dame mi teléfono. Pacifica gritó en el fondo, seguido de una breve pelea y Wendy riendo como una loca. Sí, oye, respondió finalmente Pacifica, con voz molesta. Estaba tratando de enviarte un mensaje de texto y ese leñador me arrebató el teléfono. No estaba mintiendo. Wendy llamó desde algún lugar en la distancia. Adivina quién está aprendiendo a abastecer los estantes hoy. Pacifica gimió audiblemente. De todos modos, no es por eso que envié un mensaje de texto. Stan está tramando algo. Estoy bastante seguro de que te está buscando. ¿Stanford? Preguntó Dipper, sorprendido. Eso llamó la atención de Mabel rápidamente. Espera, ¿ya no está bajo tierra? Dijo Mabel. Dipper levantó una mano, tratando de alejarse mientras Pacifica continuaba hablando. Sí, no lo es. Acaba de hablar conmigo hace unos minutos. No puedo decirte qué, pero está tramando algo. Así que, no sé. Cuidado. Oh, miren, clientes. Pacifica, ¿por qué no me ayudas? Wendy volvió a llamar, claramente divertida. Pacifica gimió y colgó. El bosque se sentía más tranquilo ahora. Dipper miró fijamente su teléfono. Entonces, ¿alguna idea de qué se trataba eso? Preguntó Mabel. No, admitió Dipper. Y honestamente, tengo un poco de miedo de averiguarlo. Llegar de regreso a la cabaña no alivió nada de la tensión que sentía Dipper. Al menos su hermana y su clon estaban con él. Los espíritus también estaban presentes, pero cuando se trataba de Stanford, lo complicaban todo. La desconfianza era mutua y cada espíritu tenía su propia opinión. Riley quería respuestas sobre sus orígenes, Kellar quería probar si el portal funcionaría o destruiría todo, y Wan simplemente quería que el diario estuviera en manos de cualquiera que no fuera Stanford o Stanley. En cierto modo, todos habían obtenido lo que querían, excepto más información. Pero Dipper no quería pensar en los espíritus en este momento. Necesitaba pensar en la reunión. Cuando entraron en la shack, la jornada laboral estaba en pleno apogeo.
En el momento en que Stan vio a los 3 niños, los señaló en silencio hacia la guarida con una expresión desconcertada y ligeramente molesta. Después de unas pocas palabras a Pacifica, los niños siguieron adelante. En el momento en que entraron por la puerta, vieron a Stanford sentado a la mesa. Se sentaron en silencio. Buenos días, niños. Dipper y Tyrone, aún inseguros de sus intenciones, guardaron silencio. Mabel, por supuesto, lo ignoró por completo, dejándose caer entre ellos. Buenos días, tío abuelo Stanford. Escuché que querías conocer a los trillizos Pines, y no, el gobierno no lo reconoce oficialmente, excepto yo, por supuesto, porque soy un... Mabel, Dipper la interrumpió antes de que pudiera lanzarse a su charla de embajadora y congresista. En secreto, apreciaba su humor como una forma de romper la tensión, pero aún no estaba listo para tener a los espíritus en la habitación. Eso vendría más tarde, le gustara o no a Stanford. Stanford se rió entre dientes. Estoy seguro de que es una historia que vale la pena escuchar, pero primero, te debo una disculpa. A pesar de mi promesa de estar más presente, me he mantenido reservado. Les aseguro que es por un propósito importante, y sí, uno que planeo compartir con ustedes. Eso calló a Dipper. Se echó hacia atrás, listo para escuchar. Tyrone lo reflejó. Incluso la emoción de Mabel aumentó al ver a sus hermanos tan comprometidos. Pero antes de comenzar, continuó Stanford, colocando una bolsa sobre la mesa, ¿cómo han estado ustedes, niños? Mi retiro al subsuelo no fue ideal, pero he oído que las cosas han sido agitadas aquí arriba. ¿Me lo estás diciendo?, dijo Mabel, sentándose con la espalda recta. Extrañabas que los animales se volvieran superinteligentes y extrañabas un dinosaurio. ¿Dinosaurio? Una manada de rinocerontes, lo que sea. Su nombre es Beatrice. Para mí, dijo Mabel con orgullo. Siempre nos pasan cosas locas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Fue algo súper secreto de mago espía? Stanford se rió. Ciertamente estás lleno de energía. No puedo imaginar cómo mi hermano pequeño está relacionado con alguien como tú. Todavía le resultaba extraño, su hermano tenía un hijo y ese niño tenía 2 propios. Se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo están todos los demás? La familia, quiero decir. Están bien, dijo Dipper, sorprendiéndose a sí mismo al hablar primero. Tyrone agregó. Sí, el abuelo Sherman es astronauta. Ahora está retirado. ¿Un astronauta? Stanford se echó hacia atrás, sonriendo. Solíamos hablar de eso. Hubo momentos en que pensó que no podía hacerlo. Estoy orgulloso de él. Espero que le haya gustado el espacio tanto como le encanta hablar de él. Créeme, lo hace, dijo Mabel. Nunca nos dijo si conoció a un extraterrestre, sin embargo, al ver a nuestra familia, pasa de un 10% a un 15% de posibilidades. Al menos esta vez mantiene las estimaciones modestas, dijo Dipper, sonriendo. Ah, y nuestra mamá y nuestro papá, estás del lado de papá. Nuestro padre, Isaac, es una especie de nerd, interrumpió Mabel alegremente. Es un tipo de computadora súper serio, pero divertido a veces. Tal vez si te disfrazamos de Stanley, podrías pasar el rato con ellos. Podríamos intercambiarlos a los 2. Mabel, eso es ridículo, dijo Dipper, aunque sonrió. Pero sería bueno si pudieras conocerlos. Y luego está nuestra madre, dijo Tyrone en voz baja. Ella es muy agradable, pero, no lo sé, salvaje, dijeron Dipper y Mabel al mismo tiempo. Mabel sonrió. Ella es la más genial. Ella me enseñó a hacer suéteres, me compra materiales de arte, incluso me enseñó kickboxing. ¿Quieres ver? No, dijeron ambos chicos de inmediato, inclinándose hacia atrás ante el recuerdo. Stanford solo sonrió levemente. Gracias. Honestamente, lo digo en serio. Se echó hacia atrás, perdido en sus pensamientos por un momento. Sintiendo el cambio de tono, Mabel se inclinó hacia adelante, lista para mantener las cosas en movimiento. Entonces, cuando estabas en otras dimensiones, ¿conociste a alguien? ¿O, cómo, al menos hacer amigos? Stanford parpadeó, saliendo de sus pensamientos. Consideró la pregunta seriamente, aunque su mirada parecía desviarse hacia recuerdos que eran a partes iguales maravilla y peso. No sé si los llamaría amigos. Aliados, tal vez. Ayudé a mucha gente y también me crucé con mucha gente. Nunca me quedé en el mismo universo por mucho tiempo. Todos los días era como una de esas viejas series de ciencia ficción que mis hermanos y yo veíamos cuando éramos niños.
Un mundo tras otro. A veces estuve allí durante semanas, a veces solo horas. Llevaba registros. Conocí a tanta gente diferente. Nos ayudamos mutuamente de muchas maneras diferentes. Fue interesante. Se encontró sonriendo ante el recuerdo hasta que captó la expresión brillante de Mabel y, en contraste, las más escépticas de Dipper y Tyrone. Ford sabía por qué. El tono les recordó algo completamente diferente. Aclarándose la garganta, Ford dejó de lado la nostalgia. Recordar es agradable, dijo, su voz cambió a un tono más deliberado, pero tenemos algo importante de qué hablar. Abrió su bolso, rebuscando hasta que encontró una hoja de papel específica. En el momento en que lo liberó, su expresión se oscureció. El ceño fruncido era tan agudo que puso tensos a los niños. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con esto? Dejó el papel sobre la mesa. La habitación se congeló. No era él, Bill Zipper, pero incluso el dibujo más crudo era suficiente para sacar el aire de la habitación. El estómago de Mabel se revolvió. Dipper se quedó sin aliento, los recuerdos inundaron sin ser invitado. Un triángulo simple, un ojo, brazos, piernas, un sombrero de copa, una pajarita. Nadie se movió. Tyrone era el menos visiblemente conmocionado, pero ni siquiera él quería mirarlo. Miró a Mabel, su rostro se había agotado de toda alegría y no la culpó. El propio Ford mantuvo los ojos en la página, antes de finalmente levantar la cabeza. Su nombre es Bill Zipper. Y él es, un demonio, dijo Dipper rotundamente. Todos lo miraron. Su mirada era dura, sus dedos se flexionaban inconscientemente sobre la mesa como si se familiarizaran con el movimiento. Tú, has leído sobre él en mis diarios, adivinó Ford, aferrándose a una explicación racional. Pero el silencio que siguió le dijo que había más, mucho más. Mabel negó con la cabeza. La silla de Ford se raspó mientras se ponía de pie bruscamente. Explica. Ahora. Su tono era más duro de lo previsto, y rápidamente se obligó a sentarse de nuevo. Lo siento. No es tu culpa. No puede ser. Y no lo es, dijo Tyrone con firmeza. Al ver lo tensos que se habían vuelto los gemelos, tomó la iniciativa. Ha sido responsable de muchas cosas este verano. Nunca lo he conocido cara a cara. Pero los ha lastimado, mucho. El estómago de Ford se hundió. Miró entre Mabel y Dipper, notando la forma en que ambos parecían protegerse sin darse cuenta, el enfoque de Dipper en su brazo, Mabel rascándose ligeramente la base de la garganta. ¿Qué pasó? Lo hizo. No, dijo Tyrone antes de que Ford pudiera terminar. Ninguno de los dos lo convocó. Era otra persona. Gideon. Obsesionado con Mabel y deshacerse de Stan. No creo que entendiera lo que estaba llamando. Desde entonces, ha sido, más loco. La mandíbula de Ford se tensó. Dime exactamente qué pasó. Hubo 2 veces, dijo Mabel. La primera vez, estábamos dentro de la mente de Stan. Ni siquiera sabíamos quién era realmente Bill, solo que Gideon quería algo de los recuerdos de Stan. Lo detuvimos. Ford la miró, con un destello de orgullo en sus ojos. Su familia había detenido a Bill. Pero cuando miró a Dipper, el niño apartó la mirada. ¿Y luego? Ford presionó. Mabel hizo una mueca. Entonces sucedió, dijo Dipper en voz baja. No parecía asustado, solo, hueco. Sus ojos permanecieron fijos en la pared. Confié en él. Me equivoqué. Hice algo que no creo que olvide nunca, incluso si yo no era el que tenía el control. Ford no habló. Dipper continuó. Se llevó mi cuerpo. Se enfureció con algún monstruo suyo. Lastimar a Mabel. Atacó la base de Wupra. Y él, masacró a los duendes. Casi todos. Mi cuerpo. Su locura. Era malvado. Y yo lo causé. La voz de Dipper estaba llena de disgusto. Cuando finalmente miró a Ford, su pregunta fue contundente. ¿Lo conoces? Ford vaciló, demasiados pensamientos se agolparon. Había temido poner a su familia en peligro, solo para enterarse de que habían estado en ella mucho antes de que él llegara. Eligiendo sus palabras cuidadosamente, dijo. Sí. Y él es mi teoría número 1 sobre por qué los espíritus inevitablemente se volverían contra mí. Los niños intercambiaron miradas de asombro. ¿Qué? Pero lo odian, dijo Dipper. Riley ni siquiera puede estar cerca de él sin recordar lo que probablemente le sucedió a su mundo. Espera, ¿sabes lo que pasó? Ahora lo sé, dijo Ford crípticamente. Te lo explicaré más tarde.
He oído hablar de Bill en más mundos de los que puedo contar. Su caos se filtra a lugares en los que nunca ha estado. Y tengo un plan para retrasarlo. ¿Eso? Preguntó Mabel, inclinándose hacia adelante. Dos planes, dijo Dirk. Ambos deben llevarse a cabo al mismo tiempo, en caso de que uno falle. Y necesitaré que traigas aliados para esto. Los necesitarás. Se volvió hacia la ventana, su voz mesurada pero intensa. Niños, ¿cómo te gustaría ayudar a prevenir el apocalipsis? Dipper no estaba seguro. Últimamente no estaba muy seguro de muchas cosas, pero después de aceptar vacilante la oferta de su tío abuelo, casi se arrepintió en el momento en que escuchó los detalles. Tuvo que separarse de su hermana. El hecho era que él y Mabel eran dos de los usuarios de magia más fuertes de Gravity Falls, aunque la magia de Dipper era más física y la de Mabel se inclinaba fuertemente hacia lo fantástico. Pero cuando Stanford explicó que Mabel necesitaba dirigirse al bosque para algo de importancia crítica mientras Dipper y Tyrone pasaban a la clandestinidad, se confundió rápidamente. El explorador en Dipper no podía negar la atracción del subsuelo. Pero dejar que Mabel maneje algo peligroso sin él allí, eso no le sentó bien. Ni para él, ni para Tyrone. Mabel, por otro lado, se iluminó con la idea. Stanford parecía comprender su personalidad casi tan rápido como Stanley. Su búsqueda era sencilla. Adentrarse en el lado encantado del bosque, encontrar a los unicornios y recoger parte de su cabello. Según Stanford, fue un ingrediente clave en un plan más amplio para detener a Bill. Y con apuestas como esa, había muy pocas cosas que un Pines no haría. Tyrone había protestado hasta que Mabel reveló su as en la manga. Estaba armando su propio equipo. Unas pocas llamadas telefónicas rápidas más tarde, tenía su lista. Estarían listos para salir en 2 horas. Hasta entonces, Dipper y Tyrone se negaron a apartarse de su lado, ofreciendo todos los consejos de seguridad y consejos que pudieran. Esta sería la primera vez que cualquiera de ellos diera un paso contra Bill. Cuando su equipo comenzó a llegar a la cabaña, los chicos estaban, sorprendidos. Wendy era un hecho, por supuesto, pero luego vino Capua Helada, una de las amigas sobrenaturales más cercanas de Mabel. Margaret Mayfield también apareció, y Mabel tuvo que cubrirse con una mentira rápida sobre lo que realmente estaban haciendo. Para cuando se iban, todos los chicos de Pines, excepto Stanley, todavía ocupados trabajando con Soros, se sorprendieron al verla traer a Candy, Grenda, e incluso Pacifica. Si Minerva no hubiera estado trabajando con Anna en ese momento, Dipper no se habría sorprendido si Mabel la hubiera convencido de alguna manera para que también se uniera. Stanley no conocía los detalles, pero sabía lo suficiente como para quejarse de algo que Stanford había causado. La tensión persistió mientras las chicas partían y los chicos se preparaban para su propia misión. Cuando la tienda de regalos finalmente se vació, Dipper y Tyrone se deslizaron detrás de la entrada de la máquina expendedora al metro. Estúpido, estúpido, soy tan estúpido, murmuró Tyrone, golpeándose la frente con cada palabra. El sonido resonó en el estrecho pasaje, provocando miradas confusas tanto de Stanford como de Dipper. ¿Estás bien ahí? Preguntó Dipper, levantando una ceja hacia su clon. No puedo creer que Candy vaya a ver un unicornio. Esto lo arruina todo. Iba a encontrar uno yo mismo, luego mostrárselo y habría sido perfecto. ¿Cómo? Película perfecta. ¿Ahora? Puf. Ido. Ahí van mis planes, refunfuñó Tyrone, encorvándose hacia adelante. Stanford lanzó una mirada perpleja a Dipper. Estoy perdido. Ya entregaste tus armas. ¿Qué tiene que ver un unicornio contigo? Era cierto, Dipper le había dado su espada a Pacifica, quien la había aceptado con un asentimiento cortés pero incómodo, y Tyrone le había entregado su hacha a Candy. Ella lo había arrebatado tan rápido que apenas se lo quitó del cinturón antes de que ella lo balanceara como un profesional. Wendy tuvo que intervenir, prometiendo enseñarle cómo manejarlo sin cortarle el brazo a alguien. Se suponía que iba a ser, ya sabes, uno de esos momentos especiales. Ahora, Tyrone frunció el ceño y luego vaciló. ¿Soy un mal novio? Espera, ¿soy siquiera novio? No lo hemos hecho exactamente, habló de etiquetas. Oh chico, murmuró Dipper. No estaba seguro de qué lo inquietaba más. Que su yo espejo normalmente sensato estuviera en espiral sobre esto, o que algún día podría estar en el mismo barco con otra persona. Ese era un miedo completamente nuevo que no necesitaba. Supongo que es demasiado pedirte consejo, suspiró Tyrone mientras continuaban por el oscuro pasillo hacia el metro.
¿No quieres pedirme consejos románticos?, dijo Stanford con una tos incómoda. Tampoco están sucediendo muchas cosas en ese departamento. Sí, y definitivamente no deberías preguntarle a Stanley, agregó Dipper con una sonrisa. A menos que quieras romper o huir a Colombia. Eso provocó una risa de Tyrone y una risa desconcertada de Stanford. Espera, ¿mi hermano hablaba en serio sobre ser arrestado en Colombia? Te perdiste mucho, murmuró Tyrone cuando llegaron al final de las escaleras. Abrió la pesada puerta de la pequeña habitación que conducía a la plataforma de observación sobre el portal. Vaya, ¿dónde están las luces? Por aquí, dijo una voz repentina. Un interruptor hizo clic y la luz inundó la habitación. Frente a ellos estaba el oráculo, vestido de pies a cabeza con ropas oscuras y con su máscara de madera tallada. No se movió, solo los miró de esa manera desconcertante suya. Stanford no parecía sorprendido ni complacido, pero Dipper y Tyrone saltaron. ¿Qué demonios? Tú. No te hemos visto en una semana. Dipper soltó. Sí, ¿no se suponía que debías enseñarle magia a Dipper o algo así? ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Tyrone. Fue conducido, dijo Stanford, dando un paso adelante. La mirada del oráculo se desplazó hacia Dipper. Tus lecciones de magia se reanudarán pronto, dijo el oráculo. Pero a pesar de los esfuerzos de tu tío abuelo para bloquear la magia en esta área, he resistido. Hablé con él antes de que llegaras. Llegamos a un acuerdo, información por información. Todavía podemos encontrar un terreno común. Ustedes dos trabajando juntos suena demasiado reservado para mi gusto, dijo Tyrone, mirando a su alrededor. Guau, este lugar está lleno de cosas. ¿Es todo esto tuyo, Stanford? No solo el mío, respondió Stanford. Algunos pertenecían a los espíritus que trabajaban conmigo. Sí, dijo el oráculo, su tono se agudizó. Aunque pálidas imitaciones de lo que alguna vez fueron, mi gente, los Cosman, han continuado su búsqueda del conocimiento. La forma en que pronunció su nombre dejó en claro que no le gustaba el término espíritus. Hablando de eso, continuó el oráculo, el trato comienza ahora. Abre los diarios. Dipper se congeló. Había asumido que Stanford nunca aceptaría volver a abrirlos. Claro, había planeado hacerlo eventualmente, le gustara o no al anciano, pero escuchar que era parte del trato todavía lo desconcertaba. ¿En serio? Preguntó Tyrone, mirando a Stanford, quien claramente no estaba emocionado pero estaba de acuerdo. Son tus aliados más cercanos, ¿no? Dijo el oráculo. Sería justo decir que nadie aquí se quedaría sin sus contribuciones. No quiero que mi pueblo sea tratado como subordinado a la voluntad de un solo hombre. No se molestó en ocultar su mirada mordaz a Stanford. Stanford no respondió. Dipper dejó su mochila, sacó 3 tiras de papel dobladas y las deslizó en los diarios, manteniéndolas abiertas. La niebla comenzó a derramarse de las páginas, espesando en llenas. ¡Guau! Puedo verlos, dijo Tyrone, viendo cómo se solidificaban las llenas. La energía del portal nunca se ha disipado, explicó Stanford, moviéndose hacia la puerta de la sala del portal. Parece que la tecnología que bloquea la entrada de magia también la atrapa adentro. No, no podemos volver, gimió Kellar mientras él y los otros espíritus se formaban por completo. Uno y Riley aparecieron a su lado, todos mirando a su alrededor confundidos. Saludos, mi gente, dijo el oráculo. Ninguno de los 3 espíritus parecía ansioso por responder. Kellar lo fulminó con la mirada y lo llamó farsante nuevamente. Uno examinó la habitación cuando Stanford abrió la puerta, el oráculo lo siguió de cerca. Supongo que finalmente has tenido un gran avance con tu tío abuelo. Sí. Bastante obvio, dijo Riley, su mirada se desplazó hacia Tyrone. Cualquier rareza entre ellos parecía haberse desvanecido. Le dieron al clon un pequeño e incómodo saludo. Esa es una forma de decirlo, dijo Dipper. De todos modos, Stanford dice que tiene un plan para detener a Bill. O al menos, algo para evitar que invada la Tierra, o lo que sea que esté planeando. Riley se acercó un poco más a Dipper, con curiosidad en su postura, pero debajo de ella, Dipper podía sentir algo más, la necesidad de que lo que acababa de decir fuera cierto. ¿De verdad crees que eso es posible? El poder de Bill está más allá de lo que podemos entender, dijo Riley en voz baja. Es posible, respondió el oráculo desde la puerta, su voz tranquila pero firme. Esperó allí. ¿Qué poderes entendemos? Continuó el oráculo, podemos explotarlos. Ahora, date prisa.
que ya resopló, flotando boca abajo mientras avanzaban hacia el pasillo. Oh, genial. De vuelta bajo tierra otra vez con el tipo que nos abandonó, el farsante, el asesino de Gedeón, no está muerto, respondió Dipper, claramente molesto. Y nuestro primo, terminó Kellar, todavía usando el apodo que Tyrone odiaba. Pasó algo más mientras estábamos atrapados. Hubo una pausa. Dipper se rascó la nuca. Mabel está en el bosque con un grupo de otras chicas, tratando de conseguir pelo de unicornio. Podría ayudar contra los poderes de Bill. ¿Los unicornios son reales? Dijeron los tres espíritus a la vez. ¿En serio? ¿Ninguno de ustedes lo sabía? Preguntó Dipper, desconcertado. A su lado, la expresión de Tyrone cambió. Puede que no se sienta tan mal por perderse algo ahora, pero en el fondo, todavía se estaba pateando a sí mismo. ¿Alguna vez vas a limpiar este lugar? Tyrone refunfuñó, tropezando con un trozo de metal retorcido. Desde que el portal se derrumbó sobre sí mismo, todo el subsuelo había sido un desastre. Cuando pasaron por la sala de observación y entraron en el pasillo, estaba claro que gran parte de la base había sido dañada o sacudida durante la activación. Las luces parpadeaban, los cables colgaban sueltos y el polvo se aferraba a cada esquina. Estaba ocupado, respondió Stanford rotundamente, avanzando a grandes zancadas. El oráculo lo siguió de cerca, luego Dipper y Tyrone, con los espíritus detrás de la retaguardia. Ford los miró. Además, me imagino que ustedes tienen curiosidad. Me gustaría explicar algunas cosas, y eso también va para ti, Oracle. Tal vez incluso refresque los recuerdos de los espíritus. Respiró hondo mientras avanzaban por un largo pasillo bordeado de puertas. Esto es el Underground, dijo Ford, con orgullo en su voz a pesar del estado de deterioro. Las paredes estaban agrietadas, algunas puertas torcidas y más de unas pocas tejas del techo se habían derrumbado, pero todavía había algo grandioso en la escala de todo. Desde que era niño, soñaba con ser un gran científico, como los que leí o vi en las películas. Poco realista, tal vez, pero después de llegar a Gravity Falls, nada parecía imposible. Necesitaba algo más que una cabaña en el bosque. Necesitaba un laboratorio. Y entonces, construí uno debajo de mi casa. ¿Así como así? Preguntó Tyrone. Se asomó a una puerta abierta, donde una montaña de contenedores vacíos y cajas rotas llenaban la habitación. Al otro lado del pasillo, Dipper vio un laboratorio de ciencias más pequeño abarrotado de cristalería polvorienta. Ford sonrió levemente. Una vez que encontré a Juan, bueno, en ese entonces los llamaba Sol, nada parecía imposible. Mis descubrimientos seguían acumulándose. Con el metal rescatado del ovni y los favores de las criaturas del bosque, toda la operación se realizó más rápido de lo que jamás soñé. Este lugar se siente como si se extendiera por millas. Dijo Tyrone, mirando a su alrededor con curiosidad. Prácticamente lo hace, admitió Ford, hinchando el pecho con algo de orgullo. Incluso los espíritus y el oráculo se detuvieron ante eso. Tuve ayuda de una carrera bueno, llamémoslos gente topo. Más fácil de tratar una vez que construí un dispositivo traductor para su idioma. No estoy seguro de dónde terminó esa herramienta, probablemente enterrada en mis notas de investigación en alguna parte. Espera, ¿dijiste notas? Riley se animó de inmediato. Su voz tenía una aguda curiosidad que hizo que Dipper también se inclinara. Lo hice, dijo Ford, asintiendo. Verona, quiero decir, Riley. Todavía me estoy adaptando a tus nuevos nombres. Solo había 3 espíritus de diario, nada más. Pero guardé otros cuadernos. Guías de campo, textos de investigación sueltos. A veces, los propios espíritus me ayudaron a registrar lo que descubrimos. Explica esta habitación, interrumpió el oráculo, deteniéndose junto a un conjunto de puertas dobles. Les hizo un gesto con calma. En el momento en que Dipper se dio cuenta de lo que podría haber detrás de ellos, corrió hacia adelante, Tyrone pisándole los talones. Abrieron las puertas y se congelaron. Si el universo tuviera sentido del humor, habría habido un resplandor dorado derramándose, porque la habitación más allá era el paraíso. 6 enormes estantes se extendían de pared a pared, apilados con cuadernos y tomos. El corazón de Dipper dio un vuelco. Podía sentir el asombro de Riley resonando en su pecho, reflejando perfectamente el suyo. Sin dudarlo, arrebató el primer libro que tenía a su alcance y lo abrió, escaneando página tras página. El papel estaba amarillento, pero intacto. Y los contenidos son exhaustivos.
Una guía completa sobre globos oculares flotantes. Sus hábitos, debilidades, teorías e historias recopiladas de toda la comunidad sobrenatural. Estaba mucho más allá de lo que los diarios habían contenido. Cada libro parecía dedicado a un solo tema, cubriéndolo con un detalle abrumador. El oráculo observaba desde la puerta, su máscara de madera ilegible, mientras Ford se acercaba a su lado. Gran parte de esto será redundante, advirtió Ford a los chicos. Los diarios pueden tener un tamaño limitado, pero los espíritus se aseguraron de que el conocimiento importante se conservara allí. Corrigió uno con frialdad, manteniéndose más cerca de Ford y el oráculo que de los demás. Parte de ese conocimiento podría haberse dañado o perdido cuando abandonaste los diarios. Tyrone ya había apilado algunos libros en sus brazos mientras Dipper fruncía el ceño a Ford, la confusión tiraba de su rostro. Riley también lo sintió, sus emociones pinchando agudamente contra el cerebro de Dipper. Dipper tuvo que recordarse a sí mismo que debía respirar. Estaban aquí para detener a Bill, no para ahogarse en un sinfín de nuevos conocimientos. Aún así, una pregunta ardía en el fondo de su mente, y las palabras de Juan la habían arrastrado directamente a la superficie. Oye, tío abuelo Ford, Dipper vaciló y luego lo obligó a salir. Lo has mencionado antes, y los espíritus lo sabían, incluso antes de que los conociera. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Te separas de los diarios? En el momento en que las palabras salieron de su boca, fue como si una púa le atravesara la cabeza. Hizo una mueca, agarrándose la sien. El pánico, el miedo y el dolor se apoderaron de él, pero no eran suyos. Giró la cabeza, aturdido, y vio a Riley inmóvil, con un pánico crudo oculto. Dipper se encogió. No había tenido la intención de lastimarlos. Nunca quiso que Riley pensara que los abandonaría. Su simpatía latió hacia afuera, llegando al espíritu y sintió que la vergüenza y la culpa de Riley se repliegan sobre sí mismas en respuesta. Un pesado silencio cayó mientras la pregunta flotaba en el aire, sin resolver. La pregunta permaneció en el aire como estática, y Ford sopesó su respuesta cuidadosamente. Incluso los espíritus se quedaron en silencio, su atención se desplazó hacia él. Tyrone inclinó la cabeza, esperando, mientras los ojos del oráculo se desplazaban con tranquila expectación. Eso es, una pregunta interesante, dijo Ford por fin, con un tono cauteloso. Es un proceso duro. Doloroso. No es algo que recomendaría a nadie. Sus palabras tenían una finalidad deliberada. Digamos, lo explicaré más adelante. En otra ocasión. La forma en que habló le dejó en claro a Dipper, demasiado claro, que Ford no quería discutirlo frente al Cosman, ya sea físico o no. Deberíamos seguir moviéndonos, agregó Ford rápidamente. Les prometo a ambos acceso completo a esta biblioteca más adelante. Pero en este momento, tenemos un trabajo que hacer. Era casi imposible sacar a Tyrone de los estantes. Agarró tantos libros como pudo llevar, tratando de agarrar uno más a cada paso. Kellar flotó sobre él, sonriendo. «Kenneth». El oráculo suspiró, finalmente recurriendo a agarrar a Tyrone por el cuello y arrastrarlo hacia adelante. Incluso entonces, Tyrone siguió hojeando las páginas, entrecerrando los ojos ante el texto mientras hacía malabarismos con la pequeña pila encajada bajo su brazo. Riley lo seguía, leyendo por encima del hombro y murmurando observaciones, claramente intrigado a pesar de la tensión anterior. La vista hizo que Dipper sonriera levemente. A pesar de toda su extrañeza, ver a Riley y Tyrone uno al lado del otro casi se sintió derecha. El grupo se adentró más profundamente en el underground. Cuanto más avanzaban, más interminable se sentía, habitación tras habitación se extendía más allá de ellos. Algunos estaban desnudos como armarios, otros como bibliotecas. Dipper se detuvo en una puerta, frunciendo el ceño ante las bisagras deformadas y el yeso caído. Ford respondió al pensamiento tácito sin disminuir la velocidad. La mayoría de ellos están vacíos. Este lugar fue construido para la investigación destinada a sobrevivirme, tal vez incluso siglos más allá. ¿Quién lo llevaría después de mí? Nunca planeé eso realmente. ¿No crees que mi gente podría haber tomado el control? Preguntó el oráculo, su tono bordeado de acusación. Ford no se inmutó, aunque Kellar se acercó con una mirada aguda. Sí, ¿qué nos pasaba tanto, eh? No quise insultar, dijo Ford con calma. Se detuvo ante una puerta más resistente, con el marco reforzado, la cerradura mucho más deliberada que las demás. Uno de mis objetivos era encontrar una manera de llevarte al mundo humano. Sería mejor con un compañero. Alguien que te ayude.
Y supongo que esos planes ya no están dentro de tu alcance, dijo Van con frialdad. No lo son. Pero el futuro es nuestro para decidirlo juntos. Por ahora, muchachos, espíritus, oráculo, les presento mi estudio privado. El título por sí solo atrajo a Dipper y Tirone hacia adelante con entusiasmo. La puerta se abrió con un crujido, revelando una cámara más pequeña pero bien cuidada. A diferencia del resto de los pasillos en ruinas, este lugar había sido cuidado. Las computadoras obsoletas se sentaron junto a las consolas modernas remendadas. Los papeles estaban cuidadosamente organizados y una luz tenue brillaba sobre superficies pulidas. Esta era una habitación que Ford claramente había seguido usando. En el centro había una extraña silla, rodeada de monitores. De su reposacabezas brotaba un dispositivo en forma de cuenco, en ángulo para encajar sobre el cráneo de alguien. Dipper lo miró fijamente, su curiosidad prevaleció sobre la precaución. ¿Qué es eso?, preguntó, acercándose. Mi retiro, explicó Fir. Su voz se suavizó. Cuando el caos del mundo sobrenatural se volvió demasiado pesado, esta habitación me dio paz. Un lugar para pensar, para planificar. Y. Donde creé algo nuevo. Interesante, murmuró Riley, rodeando la silla. Tirone se unió, pasando sus manos por los instrumentos circundantes. ¿En serio, qué es esta cosa? El oráculo inclinó la cabeza, el reconocimiento parpadeaba. La obra de Minerva. Me dieron mi cuerpo por su diseño. Más crudo que esto, quizás, pero su marca es inconfundible. Solicitaste su ayuda. Desde la perspectiva de Dipper, el parecido era obvio ahora. Todo lo que hacía Minerva llevaba su estilo característico. Anticuado, desconcertante, retorcido como bocetos de una novela de terror. Metal oscuro, revestimiento negro veteado con vetas de energía verde brillante. Nada parecía seguro. Si Dipper no lo hubiera sabido, habría confundido sus herramientas, incluso sus extremidades mecánicas, con dispositivos de tortura en lugar de instrumentos. Sí, admitió Ford, cruzando las manos detrás de la espalda. La llamé aquí. Nuestro trabajo fue largo, y ahora está descansando. Pero con su ayuda, construí este sistema. Una silla diseñada con un propósito. Contrarrestar el arma más peligrosa de Bill Zipper. Posesión. La mera mención de ello hizo que Dipper se estremeciera. No solo curiosidad, esta vez, miedo. Se volvió bruscamente hacia Ford, con la voz entrecortada. ¿Posesión P? La expresión en el rostro de Ford le dijo todo a Dipper. No estaba bromeando. El corazón de Dipper latió con fuerza. Una parte de él sentía como si se hubiera quitado un peso, pero era demasiado tarde para relajarse. La amenaza ya se había grabado en sus pensamientos. Aún así, si hubiera una manera de detenerlo. ¿Quieres decir, realmente puedes evitar que Bill posea gente? Ford se ajustó las gafas, su tono firme pero urgente. Creo que puedo. La misión de tu hermana se relaciona con esto, ella está reuniendo un componente mágico que puede fortalecer el efecto. Bill prospera con el engaño, pero siempre he creído que la ciencia puede igualarlo. Tirone miró la extraña silla. ¿Y qué, nos abrochamos el cinturón y nos golpea? Porque no creo que freírnos el cerebro sea la mejor defensa contra Bill. Tampoco estoy convencido, intervino el oráculo, acercándose. Su voz transmitía una duda mesurada. Bill trata con almas, con magia. Nunca he oído hablar de un dispositivo que pueda detener tal poder antes de que se afiance. No sin constantes protecciones o reliquias presentes. La expresión de Ford se agudizó. Este era su momento. Y tendrías razón. Pero esto es diferente. No es un talismán, no es un amuleto. Este sistema escanea y mapea el cerebro mismo, creando una defensa que Bill no puede penetrar. Una vez que lo has pasado, su acceso está sellado. Dipper parpadeó, sobresaltado. Espera. Es decir, eso es como lo que sucedió cuando Bill se metió en la mente de Grunkle Stan. El lugar se cerró con él. Antes de que Ford pudiera responder, Wan interrumpió suavemente. Exactamente. Más efectivo de lo que incluso él pensaba. Empujé al anciano a hechizos por su propia seguridad. Eran arriesgados, ¿sí? Pero el bloqueo funcionó mejor de lo esperado. Sin efectos secundarios, todavía. Ford frunció el ceño, claramente disgustado. Eso explica un misterio. Pero también significa que Stan no necesita un proceso. Para el resto de nosotros, sin embargo, Minerva y yo verificamos todas las variables. Debería ser seguro. Debería, repitió Riley, su tono escéptico.
Perdóname, pero alterar el cerebro humano nunca está exento de riesgos. ¿Y qué pasa con aquellos que ya tienen un vínculo con la magia? ¿Sería esto, cortarlo? Que ya resopló, dando vueltas en un círculo perezoso. Riley no está preocupada por la magia. Les preocupa que si Dipper se sienta en esa silla, su pequeño vínculo se corta. La sala se puso tensa. La cabeza de Dipper se dirigió hacia Ford, cuyo suspiro cansado se mezcló con irritación. Por mucho que pueda, tengo reservas sobre tu enlace, admitió Ford con cuidado. Romperlo sería imprudente. Destruiría la confianza que estoy tratando de construir. No. Este dispositivo no está destinado a cortar vínculos, está destinado a proteger. Caminó hacia la silla, accionando interruptores. Los monitores a su alrededor zumbaban, llenándose de luz verde pálida. La máquina zumbaba mientras el asiento se inclinaba hacia atrás con precisión mecánica. Entonces, dijo Ford enérgicamente, ¿quién quiere ir primero? Espera, ¿cómo, ahora mismo? Los ojos de Tyrone se abrieron como platos. La respuesta de Ford llegó sin dudarlo. No pierdo el tiempo. Si esto funciona, ganamos ventaja contra Bill antes de que se intensifique. Eso vale la pena urgencia. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose brevemente en el oráculo, que permaneció en silencio como siempre. Su falta de respuesta lo molestó, pero se volvió hacia los niños. Tyrone se cruzó de brazos. ¿Por qué no vas primero? Oh, ya lo he hecho, respondió Ford casualmente. Durante mis viajes, me resistí a la posesión a la antigua usanza. Dipper inclinó la cabeza. ¿Pasado de moda? Ford golpeó sus nudillos contra el costado de su cráneo. Sonó un tintineo hueco y metálico. Dipper hizo una mueca. Espera, ¿tienes una placa de metal en la cabeza? ¿En serio? Correcto. El tono de Ford era perfectamente práctico, como si acabara de mencionar arreglar una bisagra de puerta. ¡Qué asco!, murmuró Kellar rotundamente. Ford se acercó a la silla, apoyando una mano en su marco. Un taburete más pequeño estaba cerca, pero sus ojos permanecieron fijos en los niños. Tyrone se quedó atrás, con los brazos cruzados, claramente inquieto. Incluso si confiaba en Ford, esto todavía se sentía como un salto por un precipicio. Antes de que nadie más pudiera hablar, Dipper dio un paso adelante. Sus piernas lo llevaban más rápido que su mente, y en un abrir y cerrar de ojos se estaba bajando al asiento. Sus manos agarraron los reposabrazos con fuerza. Ford levantó una ceja, impresionado por la repentina determinación. Dipper, yo solo, Dipper tragó saliva, con la voz quebrada. Simplemente no quiero que vuelva a suceder. No parecía valiente. Sonaba asustado. Y Ford lo entendió mejor de lo que admitiría. La consola se iluminó bajo los dedos de Ford. Con un zumbido, el dispositivo en forma de cuenco bajó sobre la cabeza de Dipper. Al principio, nada. Entonces Dipper se puso rígido. Una extraña calidez se arrastró por su mente, como líneas invisibles que se dibujan en sus pensamientos centímetro a centímetro. Su respiración se entrecortó y luego se aceleró. Por un momento se sintió como ahogarse en silencio. Luego, gradualmente, se estabilizó. La sensación no era dolorosa, solo abrumadora. Riley apareció a su lado al instante. ¿Estás bien? Su voz era más aguda de lo habitual, traicionando su pánico. Dipper exhaló, forzando la calma. Sí. Está bien. Justo, tarda un segundo en acostumbrarse. ¿Está funcionando? Lo es, confirmó Fir. Los monitores detrás de la silla se inundaron de luz verde, texto desplazable e imágenes parpadeantes. Dipper se volvió, viendo destellos de su propia vida derramarse por las pantallas, instantáneas, preguntas, recuerdos que caían demasiado rápido para seguirlos. Gravity Falls. Los espíritus. Páginas de diario. Chica disco. Pollos. Marcus, todo fue culpa mía. Goblins, todo fue mi culpa. Gideon. ¿Tyrone era realmente mi hermano? ¿Debería tratarlo como tal? Uno es espeluznante. El oráculo es peor. ¿Es normal tener una erupción allí? ¿Quiero una mascota? ¿El journal atrae rarezas, o es solo Gravity Falls, o nosotros? ¿Sería mejor con los poderes de Mabel? ¿Estoy maldito con brazos de fideos para siempre? La inundación no se detuvo. Dipper dejó escapar una risita nerviosa, encogiéndose bajo el peso de los ojos de todos. Bueno, podría haber sido peor. Como si fuera una señal, una pantalla se llenó, de borde a borde, con una sola palabra repetida sin cesar. Pacifica.
Pacifica. Pacifica. Pacifica. El silencio en la habitación se hizo más espeso. Todos se volvieron hacia él. Ford se ajustó las gafas, su tono era ilegible. ¿La chica del noroeste? Dipper gimió, enterrando su rostro entre sus manos. Oh no. En cierto punto, se volvió vergonzoso. Ni siquiera solo para Dipper. Tyrone estaba a un par de habitaciones de distancia, encorvado sobre un pequeño cuaderno. La letra rígida y sin pasión hacía obvio que las notas habían sido hechas por uno de los espíritus que Ford había asignado una vez para catalogar las cosas aquí. Tyrone podía sentir la vergüenza de segunda mano pinchando a través de él. Después de todo, el 90% de los pensamientos que Dipper había derramado en esa máquina eran cosas que él también sentía. Ford se había quedado atrás con Dipper, monitoreando la máquina. Tyrone, con los espíritus a cuestas, aprovechó la oportunidad para adentrarse en los pasillos subterráneos. No abrió puertas cerradas, no era tan imprudente, pero el lugar se sentía más abandonado que peligroso ahora. Si algo había logrado sobrevivir aquí abajo tanto tiempo sin apenas luz ni comida, probablemente no valía la pena enredarse con él. Tan aburrido, gimió Kellar, deslizándose mientras Tyrone pasaba a una nueva página para el espíritu. Un libro polvoriento yacía cerca, lleno de diagramas del lecho rocoso y una isla. ¿A quién le importan las rocas? La isla Skutlebud tiene monstruos cangrejo gigantes, eso es mucho más genial que un montón de tierra. Ford no era solo un cazador de monstruos, murmuró Tyrone, pasando una página. Sus notas eran al menos sobre las montañas cercanas a la cascada. Incluso si él y Dipper no eran grandes nerds de la geología, fue interesante ver a Ford especular sobre extrañas criaturas en las aguas de las cataratas, cosas que incluso los pescadores pasarían por alto. Era un científico. Un investigador. Él simplemente quería entender cosas. Y aparentemente también lo estropeó, dijo Van secamente desde la esquina. Riley estaba cerca, dividido entre seguir a Tyrone y quedarse con el oráculo. Por alguna razón, continuó Wan, decidió que sus mejores activos eran también sus peores enemigos. Nos declaró malvados. Estaba paranoico después de que el capitán lo traicionara, argumentó Riley en voz baja. Dado lo que siguió, ¿quién sabe cuánto peor podría haber sido? ¿Has escuchado la historia de Demon Mask? El tono de Kellar era más agudo. Todavía no lo creo. ¿Por qué la traición fue tan importante? ¿Por qué condenar al resto de nosotros al instante? Se siente como si nos hubieran dejado de lado sin pensarlo dos veces. Estás equivocado, soltó Tyrone antes de que pudiera detenerse. Todos los espíritus se volvieron hacia él, incluso la mirada del oráculo se agudizó. Si Ford te abandonó, el segundo capitán lo traicionó, ¿por qué el diario 3 tiene información? Riley estaba unida a él y al diario la misma noche en que todo se derrumbó. Nunca te dejó ir por completo. Riley vaciló, luego asintió lentamente. Pero el tono en el diario 3 es más oscuro. Menos curioso. Una forma de decir que no podía dejarlo ir, murmuró Van. Pero los espíritus físicos. Ido. Si tan solo ese amigo tuyo que empuña un hacha todavía estuviera por aquí. La mención de Marcus golpeó a Tyrone como un puñetazo. Mantuvo el rostro quieto, pero su pecho se apretó. Marcus era quien le había dado la oportunidad de importar, de sentir que tenía un propósito. No quería escuchar a Ford tratar a Marcus como una carga. No quería que nadie tratara a Marcus así. Si alguna vez había una manera de traer a los espíritus de vuelta al mundo, Tyrone sabía que Marcus sería el primero. Dipper querría lo mismo. Kellar, ajeno como siempre, siguió adelante. ¿Cómo crees que eran antes de que Ford los abandonara? Apuesto a que eran leales. Probablemente Ford simplemente se volvió loco. Probablemente todavía esté loco. Kellar, no estás ayudando, espetó Tyrone. Se volvió hacia el oráculo, con la expresión apretada. ¿No puedes ver el futuro o algo así? Sabrías si mi tío abuelo está realmente loco, ¿verdad? El oráculo cerró los ojos, la concentración frunciendo sus rasgos. Pasó un momento, luego otro. Finalmente, hablaron, tranquilos pero distantes. No lo veo mucho. Tal vez muera pronto, tal vez no. El hecho de que no pueda leer a alguien no significa que haya desaparecido. Solo significa que las fuerzas detrás de mi don no me dejarán ver. Tyrone gimió. No necesito fuerzas cósmicas en este momento. Eso solo, distraerme. Excepto que lo hizo. Su pie comenzó a golpear inquieto, su cerebro zumbaba con preguntas.
Podía sentir a Riley a su lado, igualmente inquieto, igualmente curioso. Los miró a los ojos, suspiró e hizo la pregunta de todos modos. ¿Qué tipo de fuerzas te dan poderes? Realmente esperaba que Dipper llegara a alguna parte con Grunkle Stan. Porque ya sea que hoy termine en éxito o fracaso, al menos tal vez Dipper podría obtener un gran avance con el anciano. Tyrone no estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantener su propia curiosidad bajo control. Demasiado para el equipo épico contra Bill, pensó Dipper. Ford claramente había estado trabajando toda la noche, tal vez más, para que el proyecto fuera lo suficientemente estable como para probarlo. Su dedicación era obvia, pero también lo eran los límites de su cuerpo. Los ojos del anciano seguían caídos, su cabeza inclinada a medida que el sueño se acercaba. Dipper había tratado de mantenerlo despierto, incluso contándole sobre algunas aventuras de Gravity Falls. Apenas había llegado a la parte sobre el monstruo del lago cuando Ford se quedó dormido. Ford incluso se disculpó, pero Dipper solo se encogió de hombros de manera incómoda. Ahora era solo él, el débil zumbido de las máquinas y sus propios pensamientos resonando en él. Literalmente. La computadora repetía todo lo que pensaba, cada recuerdo perdido, cada detalle vergonzoso, sin filtro. Deseaba poder bajar el volumen. Cuando intentaba pasar por alto algo, el sistema llenaba los espacios en blanco sin piedad. ¿El enamoramiento de Wendy? Espetó rotundamente a través de la pantalla con su propia voz. Su estómago se retorció. Bien. Exactamente el tipo de cosas que quería que Ford escuchara si se despertaba de nuevo. Sentarse allí fue una tortura. La quietud no era su fuerte, especialmente cuando el monitor insistía en repetir su cerebro. Tal vez no debería haber enviado a Riley y a los demás con Tyrone. Al menos entonces no se sentiría tan completamente atrapado aquí, hirviendo en pensamientos que no estaban destinados a ser hablados. Quiero decir, así se hace, detective, zumbó la computadora. Realmente no lo encontraste. Stan terminó el proyecto. Acabas de tropezar con el diario 3. Escuchar su propia voz retorcida en monótona fue extraño. Tyrone a veces sonaba diferente a él, pero esto era como ser perseguido por su propio cerebro. Espera, ¿estaba divagando dentro de su cabeza? La pantalla lo confirmó. Fantástico. Apretó los labios, tratando de no pensar en absoluto, lo que, por supuesto, solo lo hizo pensar más. Volvió a mirar a Ford. El sueño del hombre era superficial. Un empujón lo despertaría. Los minutos pasaban como horas. Tyrone y los espíritus probablemente ya se estaban arrastrando por cada detalle del lugar, y aquí estaba, encadenado a sus propios pensamientos. Sucedió por accidente. Inquieto, se movió, estirándose demasiado. El casco se deslizó libre de su ranura con un leve rasguño metálico. Dipper se congeló, el pánico se precipitó. Su mandíbula cayó, la disculpa ya se estaba formando, hasta que se dio cuenta de que Ford todavía estaba dormido. Los monitores continuaron brillando. Se sentó más derecho, con el corazón latiendo con fuerza. La máquina todavía estaba conectada, el cuenco seguía zumbando suavemente incluso fuera de la silla. ¿Era necesaria la silla?, murmuró. La pantalla le devolvió el eco. Una pequeña y extraña victoria, al menos ahora podía moverse. Arrastrando los cables con cuidado, se puso de pie. Este era el estudio privado de Cid. Si no podía explorar como Tyrone, al menos podría aprender algo aquí. Las estanterías se alzaban altas y acogedoras. Dipper alcanzó la columna vertebral más alta que pudo agarrar, sonriendo, hasta que leyó el título. Introducción a la astrofísica teórica y actual, volumen 3. La sonrisa de Dipper se marchitó. Oh, vamos. Lo empujó hacia atrás, agarró otro. Matemáticas avanzadas de lentes cuánticas. Otro. Enlace químico y teoría de polímeros. Gimió. Libro tras libro, todos textos académicos densos. Ni una sola nota garabateada, ni un fragmento de trabajo de campo al estilo de un diario. Solo los trabajos publicados de otros. El santuario de Ford no estaba lleno de monstruos o misterios. Estaba lleno de libros de texto. Dipper trató de entender. Tal vez Ford había querido un descanso de lo sobrenatural. Tal vez después de años de peligro y traición, necesitaba enterrarse en algo estable. Pero Dipper había pasado todo el verano persiguiendo a este hombre, imaginando secretos más allá de los secretos, y en su lugar estaba atrapado en una habitación ahogada en la academia. La frustración lo masticaba, la computadora resonaba cada destello de molestia como una audiencia.
Pasó junto a las computadoras, sin atreverse a tocar nada en vivo. La mayoría estaban muertos o destripados por partes. Entonces, en la última esquina, algo llamó su atención. Una forma cubierta con lona detrás de un escritorio, lo suficientemente alta como para llegar casi al techo. Él vaciló. ¿Husmeando? Definitivamente. Pero la curiosidad ardía más que la culpa. A medida que se acercaba, algo más le llamó la atención. Clavado en el estrecho espacio entre el escritorio y el objeto cubierto había un trozo de papel. Se agachó y lo liberó. No fue solo una pelea. Era una fotografía. Una de esas impresiones instantáneas de cámaras que Mabel adoraba, del tipo con el que llenaba diarios. Lo desempolvó, entrecerró los ojos ante la imagen y se le cayó el estómago. Estaban allí en la foto, claros como el día. Una vieja instantánea de la pared de una cueva, el rayo de la linterna de alguien captando las líneas ásperas de la pintura antigua. Dipper quería parpadear, como si tal vez si se esforzaba lo suficiente, la imagen no existiría, pero lo hizo. La pintura mostraba 6 figuras en formas toscas, inclinándose ante un fuego crepitante. Y en el fuego, inconfundible incluso en el pigmento descolorido, había un triángulo con un solo ojo. Dipper se quedó sin aliento. Casi se le cae la foto. La computadora no ayudó, escupiendo sus pensamientos rápidamente con su propia voz, temeroso, en pánico, cada uno peor que el anterior. Agarró la foto con más fuerza, obligándose a mirar a Ford. La máquina expresó sus pensamientos de todos modos. Stanford, tiene una foto de Bill. No, cálmate, ya sabía sobre Bill. Pero, dijo, conocía de Bill por dimensiones alternativas. Esto es viejo. Mucho mayor que él. Esa foto ha estado aquí décadas. No soy paranoico. No puedo ser paranoico. Es Bill. Le temblaban las manos. Lentamente, con los ojos hacia arriba, notó el objeto cubierto de lona que se asomaba contra la pared. Una parte de él ya sabía que no debería. Otra parte, más fuerte, insistió en que tenía que hacerlo. Tiró de la tapa. Debajo no había una máquina, sino un mosaico. Una obra de arte impresionante, del tipo que pertenece a un museo. Pero la vista hizo que el estómago de Dipper se retorciera. Una pirámide negra envuelta en fuego, monstruos retorciéndose a su alrededor, esqueletos humanos y no humanos esparcidos en montones. Y sobre todo estaba Bill Cipher. Dipper se tambaleó hacia atrás. Su pecho se apretó como si la risa de Bill en su cabeza fuera real. No podía apartar los ojos de la cosa, incluso cuando sus instintos le gritaban que corriera. Esto no estaba bien. Se suponía que Ford no debía conocer a Bill así. Se suponía que no debía tener santuarios secretos escondidos. Bill ya lo había alcanzado. El rostro de Dipper se sintió congelado entre un ceño fruncido y un grito. Se arrancó el casco de la cabeza, los cables repiqueteaban. La máquina se quedó en silencio, pero su mente corría más fuerte que nunca. No podía ignorarlo. Si Bill se había infiltrado en la mente de Ford, si Mabel había sido puesta en peligro por ello, Dipper tenía que saberlo. Paso a paso, se acercó a la silla de Ford. El anciano yacía desplomado en un sueño superficial, sin darse cuenta. Dipper levantó el casco con manos temblorosas, flotando sobre él. ¿Estaba mal? No. Lo único malo aquí era Bill. Lo bajó sobre la cabeza de Ford. Las pantallas se iluminaron. Al principio los pensamientos eran tranquilos, dispersos, oníricos. Entonces apareció una imagen. Un vacío, abarrotado de extraños objetos flotantes que Dipper no podía nombrar. Y en el centro, flotando más cerca, estaba Bill Cipher. Vamos, Ford, sí, dijo Bill alegremente. Hagámoslo oficial. Tú y yo, socios. Tu mente, mi poder. ¿Qué dices? Una mano extendida. La propia mano de Ford se estiró hacia atrás, visible desde su perspectiva. Sí, dijo la voz de Ford, brillante, casi alegre. Creo que esta podría ser la asociación más importante de todos los tiempos. La pantalla se cortó a negro. Los monitores zumbaban, los cables zumbaban. Un gemido agudo salió del casco. Dipper se echó hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza. El zumbido se convirtió en un crujido agudo. Ford tuvo un espasmo en su silla, retorciéndose como si tuviera dolor. Sus ojos se abrieron de golpe, salvajes, aterrorizados. Se puso en pie tambaleándose, rígido y sacudido, jadeando. Para las que trabajas, los poderes de Dipper se encendieron y sus ojos brillaron de color naranja.
Ni siquiera podía decir si era ira o miedo. Se apresuró hacia atrás, tropezando con los cables mientras Ford se tambaleaba hacia él. No, espera, Dipper, Ford jadeó, con la voz quebrada. Sus espasmos se detuvieron, su respiración se estabilizó, pero el daño ya estaba hecho. Dipper no confiaba en eso. No después de lo que había visto. Sus manos brillaban, presionadas contra la consola. Las llamas surgieron a través de la máquina, crepitando a lo largo de los cables, devorando vivos los circuitos. Dipper se volvió, horrorizado de sí mismo, pero incapaz de detenerse. Chico, cálmate. Ford gritó mientras Dipper le arrancaba la mano de la consola. El metal silbó donde su fuego se había quemado en él, el humo se enroscó en los circuitos derretidos. Sus poderes se habían salido de control por completo. Chispas saltaron de las yemas de sus dedos, sus ojos aún brillaban de un naranja tenue mientras se balanceaba hacia Ford. Quédate atrás, advirtió Dipper, con la voz quebrada. Tú, hiciste un trato con él. Hiciste un trato con Bill, ¿no es así? Ford se congeló, con el casco todavía agarrado en la mano, su rostro pálido. El pesado dispositivo se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. No es lo que piensas, dijo rápidamente, con los ojos muy abiertos. Solo necesito explicar, ¿qué está pasando? La voz de Tyrone sonó mientras corría hacia la habitación. El oráculo lo siguió, los espíritus se amontonaron detrás, todos ellos mirando la máquina destrozada. Riley se lanzó al lado de Dipper en un instante. ¿Qué pasa? Preguntó Riley. El pecho de Dipper estaba agitado, su mano aún levantada hacia Ford, el fuego bailando en sus ojos. Dipper se atragantó, forzando las palabras. Stanford hizo un trato con Bill. Compartir su cuerpo. La cabeza de Tyrone se dirigió hacia Ford y los espíritus se congelaron en un silencio horrorizado. Incluso sin el vínculo de Dipper, su inquietud era evidente. El único que no se conmovió fue el oráculo, que se quedó en un rincón, con los brazos cruzados, mirando. La mirada de Dipper se fijó en ellos. ¿Lo sabías?, susurró. Ni siquiera sabía si era una pregunta o una acusación. El oráculo se enderezó, mirándolo. Discutimos más de lo que crees antes de que te dejaran entrar en este búnker. Mi acuerdo fue no revelárselo hasta que el propio Stanford lo decidiera. Pero ahora, su voz se endureció, creo que es hora. A menos que quieras que se destruya más de tu progreso. Dipper tragó saliva, la vergüenza y la furia guerreando en su pecho. Miró la máquina de fumar y luego volvió a mirar a Ford. El anciano finalmente exhaló, con los hombros caídos. Tienes razón, admitió Ford, con voz pesada. He estado reteniendo información. Por razones egoístas, quizás. Pero sí, he conocido a Bill. Había sido hace muchos años, cuando el trabajo de Ford en Gravity Falls aún era joven. Por primera vez en su vida, las cosas iban bien, casi demasiado bien. Y cuando las cosas iban demasiado bien, Ford se ponía un poco paranoico. La mitad del diario 2 ya estaba llena. Todavía se maravillaba de lo rápido que se había formado el diario 1 en comparación con las entradas más complicadas del diario 2. La magia, la verdadera magia, era más difícil. Más difícil de categorizar, más difícil de explicar. Era el concepto más fantástico que jamás había tratado de forzar a través de la visión de la ciencia. Incluso las hadas se burlaron de él, diciendo que la magia desafiaba la comprensión. Y, sin embargo, documentarlo fue más fácil de lo esperado. La catalogación, los bocetos, las notas, todo fluyó como el agua. Una noche, Ford se sentó desplomado en una silla en la sala principal, con la radio zumbando de fondo. Un profesor arrogante estaba dando una conferencia sobre la naturaleza del universo, felizmente inconsciente de los fenómenos imposibles enclavados en los bosques de Gravity Falls. Ford sonrió ante la arrogancia, fue divertido, de una manera triste. El mundo pensaba que lo sabía todo, pero no lo sabía. Otra página del diario 2 llena, con el bolígrafo rascándose hasta detenerse. Ford se echó hacia atrás, cerrando los ojos, cuando oyó andar a tientas en el pasillo. Se sentó erguido cuando una figura alta apareció a la vista. Máscara plateada, agujeros para los ojos en blanco, llevando una caja. Ford todavía no estaba seguro de si alguna vez se acostumbraría a ellos. ¿Cómo te llamé de nuevo?, preguntó Ford, avergonzado. Realmente necesitaba dejar de convocar a tantos espíritus físicos a la vez. Nombrarlos sobre la marcha se estaba convirtiendo en un problema. Piscis, Stanford, respondió el espíritu enmascarado con calma. Ford se ajustó las gafas y luego hizo un pequeño gesto con la mano.
Solo Stan está bien. Pistis inclinó la cabeza. Mantuvieron la distancia, siempre extrañamente reacios a estar demasiado cerca de los otros espíritus. Incluso ahora, cuando Kellar se deslizó por el borde de la habitación y los espíritus de los libros flotaban cerca de la radio, Pistis se mantuvo apartado. Ford había notado eso en ellos, evitativo, no conflictivo. Ya sospechaba que tendría que enviarlos de vuelta a la clandestinidad, lejos del trabajo directo. Es mejor evitarles la tensión. Como desees, Stan, dijo Pistis de manera uniforme. Según mi informe, las grandes polillas devoradoras de gnomos han sido tratadas. Solo una larva sobrevivió y está siendo transferida a un búnker. Según nuestra estimación, el 95% del bosque de Gravity Falls es ahora pacificado. Ford se congeló ante la palabra. Pacificado. Sonó mal. Frío. Como algo que declararía un dictador. La historia estuvo llena de conquistadores que se convencieron a sí mismos de que estaban trayendo orden, cuando todo lo que difundieron fue miedo. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Últimamente le había dado al capitán y a los espíritus más autonomía, pero quizás demasiada. Sabía que los duendes y los gnomos habían tratado de explotar a los espíritus en sus interminables disputas. Había confiado en el juicio del capitán para rechazarlos. Pero aún así, ¿pacificado? Eso no fue investigación. Eso era control. Dominación. Y lo carcomió. Claro, el Consejo Forestal aprobó su trabajo. Cada monstruo que aseguraba, cada espécimen peligroso que contenía, significaba más seguridad para el bosque y para la ciudad cercana. Pero la pregunta se hizo más fuerte. ¿Cuál era su misión, realmente? ¿Para entender lo sobrenatural? ¿O interferir en él? Había cruzado una línea invisible, y lo sabía. Ford se frotó las sienes. Comprender lo extraño siempre había sido el sueño de su vida. Pero ahora no solo lo estaba entendiendo, estaba incrustado en él. Política, gangas, incluso dar forma a cómo vivían las criaturas. ¿Qué vino después? ¿Planeaba revelar los espíritus a la humanidad algún día, pacíficamente? ¿O estaba condenado a seguir siendo una obsesión solitaria, un proyecto de pasión que se salía de control? Gracias, Piscis, dijo Ford finalmente, apartando sus pensamientos. Se puso de pie abruptamente. Creo que necesito un poco de aire. Estado de ánimo de exploración. ¿Lo eres? La voz aguda y excitada de Merlín se elevó. El pequeño espíritu se deslizó a su lado en un borrón, sobresaltándolo. Merlín siempre parecía infantil, arrogante, curioso e infinitamente ansioso a pesar de encontrar repugnante el mundo exterior. Ford forzó una sonrisa cansada. Cuando salió de la choza, no sabía lo que estaba buscando. Pero en lo profundo del bosque, tropezó con algo intacto durante siglos. Una pared de roca, pintada hace mucho tiempo por las tribus nativas de Gravity Falls. Entre ellos bailaban formas, una figura, antropomórfica, con brazos, piernas y un solo ojo fijo. Ford aún no lo sabía, pero en el momento en que su mirada se posó en esa forma, algo en el mundo cambió. Era como si se hubiera encendido un faro. Y a partir de ese momento, Bill Zipper le echó el ojo. Ford estaba exhausto. Había regresado a la choza mucho después de la medianoche, demasiado cansado para meterse en la cama. Su cabeza se inclinó en la silla, con los ojos pesados, hasta que por fin, el sueño se apoderó de él. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba flotando. Un vacío se extendía a su alrededor, no exactamente oscuridad, sino una extensión extraña e interminable, como a la deriva en las profundidades del océano. Esparcidos a su alrededor había objetos suspendidos en el aire. Ecuaciones garabateadas en pizarras flotantes, juguetes viejos de su infancia, artefactos que había recolectado del bosque, pedazos de su vida orbitando en silencio. Luego vino la risa. Al principio fue débil, resonante. Ford se volvió, buscando, pero no vio nada. La risa volvió a aparecer, rebotando de la nada y de todas partes a la vez. Entonces, a la vista, apareció algo pequeño, un triángulo amarillo con un solo ojo, extremidades que sobresalían como garabatos y un sombrero de copa encaramado en la parte superior. Se inclinó el sombrero cortésmente. Bueno, buenos días para ti, Stanford Pines. Replicó la criatura. Ford se puso rígido, las gafas brillando en la extraña luz del vacío. ¿Dónde estoy? Preguntó, con voz tensa pero firme. Una vez, esto lo habría aterrorizado. Pero a estas alturas, Gravity Falls le había enseñado a esperar lo extraño. Oh, relájate, Sixer.
Cantó el triángulo, flotando más cerca hasta que su único ojo llenó la visión de Fir. Estás soñando. Pero eso es algo bueno, ¿no lo ves? Los sueños son donde ocurre la magia. Y estoy aquí para mostrarte algo mejor que la magia. Estoy aquí para mostrarte, oportunidad. Ford entrecerró los ojos, la curiosidad tirando más fuerte que el miedo. ¿Oportunidad? Así es. Dijo el pequeño ser, girando en el aire como una moneda. Eres uno en 1000 millones, Fordo, y no solo estoy hablando de esos dígitos adicionales funky en tus manos. Quiero decir, ¿qué hay aquí? Golpeó su pequeña mano contra la sien de Ford, ese gran cerebro tuyo. Más brillante que cualquier otra persona que haya conocido en todas las dimensiones. Con un chasquido de dedos, apareció una mesa entre ellos, con tazas de té flotantes y una variedad interminable de bocadillos. Hablemos de negocios. Así fue como comenzó. Un sueño se convirtió en otro, y luego en otro. Bill Zipper lo visitaba casi todas las noches. Ford se encontró dando la bienvenida a los encuentros, incluso acostándose más temprano solo para escuchar esa voz nuevamente. Hablaron sin cesar sobre el universo, sobre el multiverso, sobre el conocimiento mismo. Bill pintó cuadros de mundos infinitos, cada uno más extraño y más maravilloso que el anterior. Le dijo a Ford que estaba destinado a ser un faro para la humanidad, una mente que podría llevar a su especie a una nueva era de iluminación, con Bill como su compañero. Ford le creyó. Le creyó al triángulo cuando susurró que el proyecto del portal podría cambiarlo todo. Creía en la promesa de que juntos podrían unir dimensiones y aprovechar sus secretos. Las ecuaciones, los avances, incluso las soluciones para lidiar con las criaturas del bosque, todo parecía ser más fácil una vez que Bill entró en sus sueños. Y Ford quería creer. Quería que el trabajo importara. Pero luego llegó el día en que el portal casi reclama a Mtukuket. Y el mismo día, el capitán perdió el control. Esa noche, cuando el sueño lo tomó de nuevo, Ford exigió respuestas de su pareja nacida de sus sueños. Me engañaste. ¿Por qué? Ford rugió en el vacío sin fin, su voz resonando contra la nada. No puedes esconderte de mí, no estaría aquí si no estuvieras detrás de esto. Contesta. ¿Por qué lo hiciste? Oh, cálmate, Six Fingers, fue la respuesta cantada. Bill Zipper apareció flotando a la vista desde detrás de una pizarra a la deriva, girando perezosamente. Su alegría habitual contrastaba con la lágrima sobre ellos en el tejido del sueño, una fea herida en el vacío. A través de él ardía un reino ardiente, siluetas retorciéndose con brillantes ojos naranjas, todos mirando a Ford como depredadores. Supongo que me dio un poco de pánico, se rió Bill. Los puños de Ford se apretaron. Pánico. Tomaste el control, Bill. ¿Tú, usaste al capitán como? ¿Por qué? Oh, esas cosas que llamas espíritus. Bill resopló, inclinándose el sombrero. Lindo nombre. He escuchado a 1 millón de otros. El punto es que son fáciles de engañar. Especialmente cuando estoy paseando por tu cuerpo y no te das cuenta. Ford se tambaleó hacia atrás cuando las palabras se hundieron. ¿Qué? Tú, estabas dentro de mí. ¿Viste el portal hoy, no? Sabías que funcionaba. Entonces, ¿por qué intentar abrirlo antes de lo previsto? ¿Me ayudaste a diseñarlo, Bill? ¿Para qué fue todo? Caramba, tantas preguntas. Bill se rió, girando más rápido. Y ahí es donde tu cabeza te hace tropezar, Sixer. Siempre quieres una razón. Un motivo. Piensas demasiado pequeño. Los ojos de Ford ardían de furia. Respóndeme. ¿Para qué sirve el portal? La risa de Bill se ralentizó a un tono cruel. Flotó hacia arriba y señaló hacia la lágrima en el cielo. Oh, vamos, ¿no es obvio? No estoy solo por elección, Gypsy. Mis amigos están del otro lado. Y una vez que estén aquí, organizaremos una fiesta como la que tu dimensión nunca olvidará, quieras o no. De más allá de la lágrima llegó un coro de voces, docenas, cientos deformadas, burlonas, ansiosas. Aullaron al unísono, una cacofonía de risas y chillidos que sacudió el vacío. Ford solo podía mirar hacia arriba, el horror lo congelaba en su lugar, mientras la risa maníaca de Bill sonaba cada vez más fuerte. Bill hizo tratos con los espíritus, a través de ti. La voz de Dipper rompió el silencio primero, temblando de incredulidad. Después de escuchar la historia de Ford, fue el único pensamiento que le vino a la mente. La comprensión hizo que su estómago se revolviera. Stanford no sabía con qué espíritus había tratado Bill mientras usaba su cuerpo. Lo que significaba que podría haber sido cualquiera de ellos.
En cualquier momento. El peso de eso colgaba pesado en la habitación. Los espíritus de los libros revoloteaban en silencio, su charla habitual había desaparecido. Incluso el oráculo, tan difícil de leer, se quedó perfectamente quieto. Tyrone miró entre todos ellos, su expresión pálida. Ford se reclinó en su silla, frotándose la sien, su frustración no hacia Dipper, sino hacia sí mismo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó Dipper, su voz más aguda de lo que pretendía. Ford suspiró, con los hombros caídos. No lo sé. A pesar de todo lo que me enorgullezco de la lógica, no puedo mentirme a mí mismo. Necesitaba, que confiaras en mí. Creer que tenía todo bajo control. Pero eso era mentira. Escuchar cómo Bill te lastimó, viendo lo que te hizo hacer, no podía soportar admitirlo. Dipper, has cargado más de lo que nadie de tu edad debería. Y lo has hecho mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier persona que haya conocido. Estoy orgulloso de ti. Con tus instintos y mi mente, podemos detenerlo. El oráculo finalmente se movió, alejándose de la pared donde habían estado inclinados en silencio. Su voz era firme, pensativa. Si los espíritus mantienen la misma conciencia y están obligados a los acuerdos que Bill hizo, traerlos de vuelta antes de que se ocupe de él puede que no sea posible. Las palabras aterrizaron como piedras. El aire se hizo más pesado. El ceño fruncido de Stanford se profundizó, lo había sospechado, pero escucharlo decir en voz alta hizo que el temor se sintiera real. Solo después de haber despedido a los espíritus de los libros, comenzó a preguntarse si Bill había hecho más tratos en secreto. Para entonces, ya era demasiado tarde. Los diarios estaban escondidos y el daño estaba hecho. Entonces, con la máquina rota, ¿y ahora qué? Preguntó Dipper. Ford vaciló, luego forzó una risita débil. Bueno, al menos envié a tu hermana en esa misión. El pecho de Dipper se apretó ante la mención de Mabel. Sabía que Ford también estaba preocupado, aunque el hombre mayor trató de ocultarlo. Aún así, la voz de Ford se suavizó cuando agregó: ella es brillante. Si alguien puede hablar con los unicornios y volver sonriendo, es ella. La cámara subterránea volvió a quedar en silencio, la tensión no se rompió. Ford golpeó la consola arruinada con una mueca. En cuanto a nosotros, hay otros proyectos a los que puedo recurrir. Las reparaciones tomarán tiempo y materiales que aún no tengo. Pero Oracle se volvió hacia la figura enmascarada, creo que todavía hay otra parte de nuestro acuerdo que cumplir, ¿no? Las emociones no eran el punto fuerte de nadie en la base subterránea, pero a medida que pasaban las horas, un peso incómodo se asentó sobre todos ellos. ¿Y ahora qué? Con la máquina destruida, gracias a las acciones precipitadas de Dipper, por las que se disculpa profusamente, uno de sus pocos caminos para detener a Bill había desaparecido. La idea hizo que cada uno de ellos sintiera como si Bill se estuviera riendo de ellos incluso ahora. Ni siquiera había necesitado mover un dedo. Su sola existencia fue suficiente para desentrañar sus planes. No había mucho que ninguno de ellos pudiera hacer. Aún así, Ford tenía otra parte de su trato con el oráculo que cumplir, una en la que los demás acordaron ayudar. Oh, encontré otro. La voz de Kellar resonó mientras se lanzaban a través de los escombros. Dipper y Tyrone se apresuraron. Ford no pudo evitar sentir una punzada de gratitud por su sobrina nieta y su sobrinos. Se preocupaban por la familia tan ferozmente como temían a Bill, y los espíritus los respetaban, lo que hizo que esta tarea fuera mucho más fácil de lo que podría haber sido de otra manera. Después de salir del estudio privado, habían seguido al oráculo hasta la cámara del portal colapsada. La fuerza mejorada de Dipper hizo un trabajo rápido con los escombros. Apartó una pesada losa de metal retorcido, y debajo de ella encontraron lo que buscaban. Una máscara de colección, restos de los espíritus físicos que Ford quitó. Tyrone los recogió rápidamente. Este era el otro lado de su trato. Incluso si nadie sabía cómo traer de vuelta a los espíritus, Ford había jurado intentarlo, y el oráculo había prometido su ayuda. Cualesquiera que fueran los errores que se habían cometido, estos seres también eran víctimas de Bill. 2 máscaras lisas y una, interesante, murmuró Tyrone, sosteniendo una máscara dorada. No era tan elaborado como el de Kellar, pero brillaba extrañamente en la tenue luz. Ford se acercó, los ojos se suavizaron con reconocimiento. Octavia. Pronunció el nombre en voz alta, como lo había hecho con cada máscara que recuperaron. Nadie se lo había pedido, pero se sentía bien, como el primer paso hacia una disculpa.
Cuando vieron el portal por primera vez, se escondieron entre una pila de instrumentos. Si tuviera que adivinar, eran más viejos que la mayoría de los espíritus. Fascinado por la música. Siempre mirando la radio, no solo escuchando, mirando, como si les ayudara a entenderla mejor. Querían que la humanidad compartiera esa fascinación. Ford se rió con tristeza. Los recuerdos eran agridulces, pero compartirlos aligeraba el aire para los demás. Dipper, Tyrone, incluso el oráculo parecían apreciar el acto. Tyrone le entregó la máscara al oráculo, quien la entregó en sus manos. El diseño tenía la semejanza de una extraña criatura, su cabeza ancha y curvada como la de una ballena. Aplanada contra la superficie de la máscara, la imagen se veía extraña, misteriosa. ¿Qué es eso, algún tipo de ballena? Preguntó Dipper, con el ceño fruncido. El oráculo sacudió levemente la cabeza. No exactamente. Nuestros reinos tenían criaturas como la tuya, pero no iguales. Esta, se podría llamar pez ballena. Más largo que una fila de autobuses. Más ancho que Tushak. Flotaron a través de océanos fríos, subiendo a la superficie para cantar. Canciones lo suficientemente hermosas como para calmar el mar mismo. El oráculo se detuvo en la máscara y luego la llevó a la pared del fondo. Allí, a la sombra de la cámara de observación en ruinas, yacía la colección de máscaras recuperadas. Apilados con cuidado silencioso, agrietados pero intactos, cada uno todavía zumbando débilmente con los espíritus atrapados dentro. ¿Cuántos más faltan? Preguntó Tyrone, mirando la creciente pila. Ford exhaló pesadamente. Demasiados. Estaremos aquí por un tiempo. El ritmo inquieto de su trabajo se vio interrumpido por un repentino estruendo desde el hueco de la escalera de arriba. Todos se pusieron rígidos. Ford se sobresaltó, medio levantándose, solo para que la puerta se abriera de golpe. Mabel se abrió paso, despeinada, jadeante, con el cabello despeinado. Detrás de ella tropezaban sus amigos y Wendy. Parecían haber salido tambaleándose de una pelea, pero sus expresiones eran triunfantes. Mabel se detuvo frente a Ford, blandiendo dos mechones de cabello multicolor en una mano y una bolsa manchada de brillo en la otra. «Mira esto». Alguien dijo, «pelo de unicornio». Gritó, sacudiendo la masa brillante debajo de la nariz de Ford. Olía a arcoíris y cupcakes mezclados en una especie de pesadilla empapada de azúcar. El brillo roció su abrigo, aferrándose a él de inmediato. Nadie respondió. Dipper, Tyrone, los espíritus, todos miraron. Incluso el oráculo parecía confundido. La vista solo se volvió más extraña. Wendy y Candy todavía estaban agarrando hachas, Pacifica agarró la espada de Dipper con torpeza y Grenda flexionó los puños como si hubiera pasado algunas rondas en el boxeo. Sus ropas estaban rotas, su cabello alborotado y todos estaban veteados con una sustancia de colores del arco iris. Brillaba bajo la luz de la lámpara y olía como una extraña mezcla de perfume, ambientador y griega. Alcorza. Parecía sangre, sangre de colores del arco iris. Dipper se quedó boquiabierto, completamente perdido. Mabel, ¿qué? Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Solo hay 39 personas. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.